jueves 10 de septiembre y les damos ya la bienvenida a todos ustedes a la redacción abierta de la mañana en El Toro Televisión, donde les vamos a acompañar, si ustedes nos dejan, las próximas 2 horas para tenerles perfectamente informados y sobre todo para ofrecerles el mejor análisis que no creo que vayan a encontrar en ningún otro sitio. Estamos pendientes del Congreso de los Diputados, donde hoy se debate esa ley para que el Gobierno pueda expropiar el remanente de los ayuntamientos, ley que el Ejecutivo, por cierto, da ya por perdida después de no haber conseguido llegar a acuerdos con sus socios separatistas. También la ley de eutanasia, además, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es una siniestra coincidencia de esta nuestra izquierda obsesionada con la muerte. Y hay muchos otros temas, como por ejemplo la campaña que la izquierda está tratando de montar contra la oposición, contra Vox, por las palabras de este miércoles en el Congreso de Santiago Abascal y también por la defensa del derecho precisamente a la legítima defensa que hizo el diputado Ortega Smith a inicios de esta semana. Se lo vamos a contar todo ello en el día que también declara ante la justicia el que fuera jefe jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, que parece ser, ha dicho ya cosas muy interesantes y se ha producido una novedad sorprendente por parte de la Fiscalía. Todo ello en la redacción abierta de este jueves. Voy a saludar a Josep María Francás. Buenos días, Josep María. Muy buenas, todo bien. ¿Tenemos alguna buena noticia hoy? Sí, hombre, y sobre todo, como no has dado el Congreso, me lo he evitado. No he tenido que aguantar, no he tenido que aguantar a Pedro Sánchez, lo cual no deja de ser interesante. Y da una tranquilidad mañanera muy buena. Bueno, la que defendía el robo a los ayuntamientos era Montero. Ah, bueno, no Irene, pero que no, como en televisión no la has dado, con lo cual yo me he sentido libre de verlo. Bueno, pero conectaremos en directo cuando se produzcan las votaciones. Juan Iranzo, buenos días. Hola, buenos días, María. Vengo encantado. Es verdad que en deuda, yo sigo en deuda. No te puedo dar los datos de IVA del mes de julio porque no se han publicado. Porque quien está en deuda contigo es el Gobierno. Efectivamente, y con la transparencia, con la página de transparencia. Es sorprendente que la página de la Agencia Tributaria, del informe mensual de recaudación, que normalmente se emite a mes vencido, dentro de los siguientes 15 días, y que además es una cifra muy automática, bueno, pues siga estancado en el mes de junio, por lo menos a las 10:30 de la mañana, que es la última vez que yo lo he visto. Pero es verdad que hoy es un día muy interesante porque, aparte de ese posible rechazo, que sería lógico porque se generaría un incentivo perverso, el que ahorra te lo quitan. O sea, es una expropiación, efectivamente. Es muy propio, el que es gravísimo, pero es no muy solo típico, por la cantidad, sino por el concepto. Y luego, por otro lado, pues también parece que hoy se ha empezado a anunciar la necesaria reforma de las pensiones que venimos solicitando desde aquí desde hace mucho tiempo. Es curioso que en la Federación de Municipios y Provincias quienes están a favor de que les roben el ahorro son en general los ayuntamientos de izquierdas y quienes están en contra de que les roben el ahorro son los ayuntamientos de Partido Popular y algunos en los que está también Ciudadanos o Vox. Esto, claro, nos hace preguntarnos, ¿quién ahorra? Justo. ¿Quién no ha gastado lo que no debía gastar? Si nosotros miramos la evolución del déficit público y la presencia del sector público en la economía, pues evidentemente siempre se ha incrementado espectacularmente con gobiernos del Partido Socialista y se ha reducido significativamente en los momentos de gobierno del PP. Se llegó al consenso que el gasto público más adecuado, porque no hay óptimos en economía, pero no debía superar nunca el 38% del PIB, eso lo consiguió al final el gobierno de José María Aznar y ahora, desgraciadamente, ha superado el 50%. La situación es gravísima y el déficit público pues va a batir todos los récords históricos. Y además Calviño amaga con congelar pensiones y sueldos de los funcionarios. Pero eso que decías, María, es verdad. O sea, si haces una estadística de ayuntamientos de izquierda y de derecha, el gasto está claro que está más en la izquierda, pero hay honrosas excepciones. Tampoco olvidemos. De gente de derechas, dicho en general. Que de gente de derechas que dilapida y gente de izquierdas. Pero en general, si haces una correlación entre mundo municipal, mundo autonómico y gobierno central, el que menos dilapida es el mundo municipal. Es el único que ha tenido superávit en los 2 últimos años. Efectivamente, que de ahí viene esta ocurrencia. También es verdad que están obligados de alguna manera, pero en teoría obligados está todo el mundo. Y las autonomías se lo saltan y el gobierno central no es que se lo salte, es que bate el Guinness de saltos de la rana, ¿no? Y otra cosa, a mí ha sido muy interesante esta mañana porque, claro, como no dabas el Congreso, he podido hacer zapping en otros sitios. Y me he visto una entrevista muy interesante con mi amiga Carmen Calvo, muy interesante, porque, donde ha asegurado con una tranquilidad asombrosa que no se trataba de quitar dinero a los ayuntamientos, sino se trataba de al revés,
de que gracias al PSOE habían conseguido que los ayuntamientos pudieran gastar lo que el Partido Popular no les dejaba gastar. Con lo cual no era quitar, al revés. La ley es endiablada. Era dar, sí, hombre, pero claro, eso será usura. Es un verdadero pero eso sería usura, acoso a los ayuntamientos que solamente pueden gastar, el remanente no se lo pueden gastar. Entonces lo que tienen que hacer es aceptar que el Estado se lo robe. O sea, intereses. Y el Estado les deja gastar. Entonces les da unos transfiere 5.000 millones. Es decir, que se pueden gastar. Pero yo le llamo usura esto. Yo robo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el usurero es un señor que te da dinero, pero te pide mucho más de lo que te debe pedir. Y aquí te dan tu dinero, que es peor, y tienes que pagar más intereses de los que sería lógico pedir. Con lo cual se parece más a la usura que a cualquier otra cosa. Pero se puede llamar robo a secas. No, es algo peor que la usura, porque encima va con amenaza de por medio. O usura con que robo. Si no me das todo tu dinero, yo voy a hacer que no puedas gastarte ni un euro. Pero los extraños que se extrañen de que se quejen los ayuntamientos, y la triste figura la está haciendo el ayuntamiento del PSOE. Porque los alcaldes de PSOE no les apetece nada, esto como comprenderéis, pero tienen que pasar por el tubo. Bueno, vamos a empezar, si os parece, me están diciendo que enseguida iremos al Congreso de los Diputados, pero vamos a empezar por esta entrevista que ha ocurrido hoy en la televisión pública al líder de Vox, Santiago Abascal, que imagino que sabía también a lo que se exponía. Ha sido preguntado, por supuesto, en repetidas ocasiones por sus palabras de ayer en el Congreso de los Diputados, que la izquierda, se pueden imaginar, ha entendido o no ha entendido como ha querido. Señor Abascal, usted dijo ayer en el Congreso que este es el peor gobierno en 80 años. ¿No cree en la democracia? No entiendo su pregunta. No entiende mi pregunta. Entiendo que usted está comparando un gobierno elegido en las urnas con un gobierno totalitario. Yo lo que está estoy diciendo que este gobierno es peor. Bueno, es que quizá me quede corto y tengo que pedir disculpas. Este probablemente es el peor gobierno en 800 años. Pero lo cierto es que en 80 años desde la guerra nadie nos llevó a una deuda pública de esta naturaleza, nadie nos llevó a una contracción económica y a una destrucción del Producto Interior Bruto de esta naturaleza, y nadie nos llevó a una división territorial mayor con pactos con los separatistas y con los herederos del terrorismo. Anteayer tuvimos que ver al presidente del Gobierno lamentando profundamente la muerte de un terrorista, y hemos tenido que escuchar en las redes sociales el llanto, el lamento, el testimonio desgarrador de una mujer como Toñi Santiago, que su hija fue asesinada por la banda terrorista ETA, igual que vemos el llanto y los testimonios desgarradores de muchos españoles que han perdido a sus familiares, de los que no se han podido despedir, con un gobierno que les mintió sobre la pandemia, que ocultó datos, que permitió que se celebraran movilizaciones el 8M. Es decir, realmente estamos ante un gobierno que tiene una responsabilidad criminal. Por cierto, ayer esto se dijo también en el Congreso y fue retirado del diario Sesiones por el presidente. Lo que parece que no se escucha es todo lo que se dice de Vox sistemáticamente en la tribuna del Congreso. Se nos llama absolutamente de todo, se nos insulta sistemáticamente, se demoniza a más de 3 millones de españoles, a casi a 4 millones de españoles, y eso no tiene ninguna importancia. Parece que sobre Vox no se ha dicho nada. Ahora bien, cuando Vox retrata al Partido Socialista, le recuerda su propia historia y le recuerda cuál es su responsabilidad política en estos momentos, se crea el escándalo en el Congreso y en los medios de comunicación, e incluso se retiran nuestras afirmaciones del diario de Sesiones. Bueno, le han preguntado también por la moción de censura, ha insistido que se va a presentar, y se ha producido un momento sorprendente cuando hemos pensado que comenzarían las preguntas económicas importantes en el momento que estamos viviendo, pero no, le han preguntado si iba a regañar a sus diputados por fumar sin mascarilla. Esta ha sido su respuesta. No he hablado con ellos. Yo realmente lo que opino es que me estén planteando estas preguntas con la que está cayendo en España, pues es algo verdaderamente sorprendente. Es decir, la gente pasándolo mal. Estamos padeciendo el gobierno de la mentira, el gobierno de la muerte, el gobierno de la ruina. No nos han dicho el número de muertos causados en la primera ola. Aún no hemos empezado a contar los de la segunda. Estamos ante el peor rebrote y ustedes me preguntan por una foto que, por cierto, desconozco, a la que no voy a dar ninguna importancia, y me indigna tanto el planteamiento que ya le digo que no voy a hacer absolutamente ninguna gestión en relación con eso. Bueno, les acabo diciendo que eran el nodo a los periodistas que estaban sentados en esa mesa. Os voy a preguntar sobre sus palabras de ayer. En lo político, Josep María Francas, ¿este es el peor gobierno en 80 años? Y Juan, en lo económico, ¿este es el peor gobierno en 80 años? No sé quién quiere empezar.
Hombre, a ver, en lo político, mi duda sería entre Zapatero y este. Zapatero nunca llegó a dar un pésame por un... Ya, pero estamos hablando de una cosa. Por un terrorista. Hombre, Zapatero, por ejemplo, no mintió con su biografía profesional. Este presidente sí. Con lo cual, yo creo que hay un problema de origen. Zapatero, que sepa yo, no mintió en su programa electoral, al menos en lo fundamental. Este sí. Entonces, visto eso, lo que me da la sensación es de que ha empeorado claramente lo que en su momento a mí me parecía empeorable, que era Zapatero. Juan. Políticamente, ¿eh? Hombre, desde el punto de vista económico, los que somos defensores de la estabilidad presupuestaria, los que somos enemigos de la deuda pública, porque entre otras cosas no solo es un problema económico, es un problema claramente ético, intergeneracional, etcétera. Estamos trasladando a generaciones futuras parte de nuestro bienestar presente. Por tanto, analizando la deuda pública, nos tendríamos que remontar al año 1907 para encontrar un nivel similar del 115%, que es lo que probablemente se ha alcanzado en el mes de junio. Pero la deuda pública va a seguir creciendo, por tanto va a superar todas las comparaciones del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Tendríamos que remontarnos al siglo XIX y precisamente para hacer frente a la constante deuda pública que fue necesario desamortizar. De los 100 años que tiene un siglo, durante 65 años estuvieron en vigor leyes desamortizadoras, sobre todo la de Mendizábal y la de Pascual Madoc, pero hubo 4. De tal manera que desde el punto de vista de la gestión adecuada de los recursos públicos estamos en el peor momento. Desde el punto de vista del déficit público tenemos la cifra más alta, que probablemente superará el 16%. Y desde el punto de vista de toma de decisiones, pues ha habido momentos muy importantes. Yo creo que a lo largo de la historia reciente de la economía española, todos los economistas, de derechas, de izquierdas, apoyados por el Fondo Monetario Internacional, consideramos que desde Cambó 1921, la economía española se fue cerrando. Se inició una vía que consideramos todos negativa de proteccionismo frente al exterior y de nacionalismo, en el sentido de no nacionalizar las empresas, sino evitar la competencia exterior y la inversión extranjera. Nosotros consideramos que eso es un gravísimo error, que fue empobreciendo a España, que se acentuó durante la autarquía en 1939-59, pero sin embargo, en el año 59 se produce uno de los hechos más importantes en la historia económica de España, que fue el Plan de Estabilización. El Plan de Estabilización significó que ya por fin la peseta fue convertible, que la economía española inició un proceso de apertura, que se empezó a establecer un arancel, es decir, ya se podía importar pagando mucho, pero pagando ad valorem, de tal manera que es un momento histórico que significa un cambio fundamental en la historia de España. Y el siguiente cambio que consideramos todos los economistas muy positivos en esa apertura es la incorporación de España a la Comunidad Europea. Sin embargo, en este momento yo creo que a nivel internacional nuestras decisiones económicas no están siendo las más acertadas porque somos el país que peores resultados estamos dando. Es verdad, en una situación excepcional, pero estamos dando. Por tanto, yo sí que creo que desde el punto de vista económico estamos en un momento muy negativo y tendríamos que remontarnos al siglo XIX. Sí, déjame que es que te has nombrado ETA, claro, entonces tampoco quiero dejar pasar a Zapatero. Zapatero con ETA simplemente engañó al principio, porque acordaos que hizo el pacto con el PP, el pacto antiterrorista, cuando estaba negociando con ETA, con lo cual no deja de ser un asunto gordo. Bueno, y luego lo podemos hablar porque luego vamos a recordar lo que dijo. Mintió en todo, de tal manera que lo que él llamó no negociar fue negociación. Bueno, el caso Faisán no estuvo mal, desde luego, pero por lo menos guardó las apariencias. Otros casos, o incluso el caso del aeropuerto de Madrid, pocos días después de y pocos días antes de volver a ceder frente a ETA. O sea que frente a ETA, Sánchez no ha sido ejemplar, ha sido asqueroso, pero Zapatero, en fin, se podrían escribir libros, ¿eh? Pero además yo creo que aquí también hay un asunto de profesionalidad en quien pregunta. De hecho, yo, María, te tengo por una gran profesional e independientemente de quién estuviera sentado aquí, yo estoy seguro que hubieras hecho una entrevista muchísimo más profunda y mucho más aguda. Estoy completamente convencido. Sobre todo es que se puede preguntar por todo. Por eso lo digo. Con la que está cayendo, que tú obvies todos los temas económicos para decir que si les va a regañar. O sanitarios. O, efectivamente, pues eso es sorprendente, pero eso quien mejor lo podéis valorar sois los que sois profesionales de la comunicación, porque yo creo que aquí quien ha quedado peor, pero no solo por motivos ideológicos, sino por motivos profesionales, es precisamente la entrevistadora.
Sí, yo creo que esa entrevista está hecha con mala intención y además mal hecha. Con lo cual, cuando... Es que no ha sido ni siquiera Nada, sectaria, era nada. absurda. Sí, pero porque vacía de pretendía ser contenido. sectaria, ¿eh? Claro. Ahora, las preguntas, pretendes enganchar al personaje, lo que pasa es que estás fuera de sitio, porque es que estamos en una situación en la que estamos y entonces hay que preguntar sobre lo que estamos. Y hay gente que no es tanto más sectario, pero es más inteligente. Con lo cual sabe preguntar cosas del momento y evidentemente se nota mucho si eres amigo o enemigo. Pero es que aquí se nota que eres enemigo y que más no sabes nada. Y es un poco peor. Eso es. Ahora os quiero preguntar no por las palabras, sino por la campaña que le están haciendo. Realmente Santiago Abascal en ningún momento reivindicó nada, simplemente dijo que económicamente este gobierno era el peor en 80 años, con lo cual es que la campaña se desmonta sola. Por si los que se empeñan en no entender seguían empeñados en no entender, pero claro, es que les va la vida en no entender. El propio Abascal publicaba un tuit que vamos a ver enseguida, en el que ya les ahorraba todo el trabajo, en el que decía, sí, el peor gobierno en 80 años, formado por el socialismo corrupto y el comunismo totalitario, aupados por el golpismo separatista y el terrorismo, ni lapsus ni leches. Progres de todos los partidos y periódicos, menos rasgarse vestiduras y más defender a los españoles de hoy. Y él ya adjuntaba directamente los gráficos de evolución de la deuda, de evolución del Producto Interior Bruto. O sea, realmente quien quisiera entender lo que se dijo no tenía ningún problema en entender. Sí, pero ¿te suena el rábano por las hojas? Sí. Es un refrán castellano muy antiguo. Pues entonces a veces tienes que prescindir de ese refrán, pero a veces hay que ser suficientemente mano izquierda para no caer este refrán. Entonces, hasta ahora la política española lo que ha hecho es usar una cosa muy fácil, que es todas las comparaciones las marca poniendo la muletilla de dentro del periodo democrático o en la transición o a partir del año 75 y te ahorras que justo cojan el rábano por las hojas, lo cual a veces es bueno y a veces es malo, porque igual no habría salido tanto. Sobre todo porque ayer mismo en el Congreso Irene Montero nos situó fuera de la ley a todos los que pensamos que la violencia no tiene género, cosa que le molesta muchísimo a ella, y le dijo a la diputada de Vox, Mireia Borràs, que es que usted está fuera de la ley. Sí, sí. Algunos de Podemos están fuera de la ley. De momento de Vox no tenemos tantas noticias. Y antes de finalizar este bloque, yo quería contarles lo que le está pasando también al diputado de Vox, Javier Ortega Smith, que a inicios de esta semana visitaba Algeciras, donde hace 5 días 2 policías resultaron gravemente heridos al ser arrollados por unos narcotraficantes que llevaban un coche cargado de hachís, hasta el punto de que uno de los 2 agentes, de 35 años, ha perdido la mitad de su cuerpo, un brazo y parte de una pierna, que le fueron arrancados de cuajo. Pues bien, en la redacción abierta no les pusimos en su día estas declaraciones de Javier Ortega Smith, porque como las entendimos perfectamente, no consideramos que fuese nada relevante, simplemente estaba pidiendo al gobierno que los agentes de policía pudiesen defenderse ante los narcotraficantes. Lo que ha dicho la izquierda es que ha pedido fusilar a todos los delincuentes. De hecho, ayer Podemos publicaba un tuit tras la intervención de Abascal en el Congreso diciendo que había dicho que prefiere un gobierno que fusile políticos de izquierdas antes que un gobierno de izquierdas. Hasta ahí llega la manipulación y la mentira. Esto es lo que dijo en realidad Javier Ortega Smith. Simplemente que lo sepan. Está ocurriendo en el campo de Algeciras ya ha pasado hace mucho tiempo todas las líneas rojas. Es inaceptable absolutamente la situación en la que las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están teniendo que intentar combatir al narcotráfico. Reivindicamos desde aquí, junto con Jusapol y con todos los policías y guardias civiles, la necesidad de que se les dote de los medios necesarios. Están en una guerra con absoluta desigualdad de armas, que se les dote de los mejores vehículos, de las mejores lanchas, del apoyo de helicópteros, pero añadimos algo más, que se requiera el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control del estrecho, a través de patrulleras, a través de medios aéreos, medios terrestres. Necesitan cobertura legal, necesita modificarse la ley para que el uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes tenga el respaldo legal, es decir, presunción de utilización proporcional de la fuerza. Y voy a decirlo de una manera más clara: contra el narcotráfico, plomo. Si tienen que dispararles a las lanchas, si tienen que disparar a los vehículos y si tienen que abatirles en la calle, tienen que saber que tienen todo el respaldo de la ley, todo el respaldo del gobierno, como creo que ya tienen todo el respaldo de los españoles. La vida de nuestros agentes vale más que la de los narcotraficantes.
Bueno, no sé qué pensáis de estas declaraciones. Yo es que realmente, bueno, pues cada uno tiene su No forma me de choca hablar. nada. Me parecen quizá lo hubiese dicho de otra razonables. No me choca forma. nada. Que la policía pueda disparar a las lanchas de los narcos, a los coches de los narcos. Hay que recordar que esos narcos el año pasado mataron a un niño con una de esas lanchas. Al pasarle por encima, mataron a un niño que estaba navegando con su padre. Y la izquierda sale a criticar estas declaraciones, pide ilegalizar un partido. No, solamente ha defendido el derecho a la legítima defensa. Pero la izquierda, yo no sé, es que han perdido el norte de una manera. Es que más que estos que últimos sepa días. yo, en teoría, las cosas funcionan así. O sea, el Estado, No, nuestro el país Estado no es el están. que tiene la capacidad de la violencia. ¿Tiene el monopolio legal de la violencia? Con lo cual, pues me parece... En nuestro país no están funcionando. Otra cosa es que dijera que, como en Estados Unidos, cualquier ciudadano dentro de su casa pudiera usar la violencia para repeler, que es una cosa perfectamente opinable y que tampoco moralmente tiene ningún problema. Otra cosa es que uno se apunte o no se apunte, pero es perfectamente, en Estados Unidos, legal y es perfectamente moral que tu propiedad la tengas que defender proporcionadamente a cómo te ataquen. Lo que es absolutamente absurdo es lo que de vez en cuando pasa en España, que el que se defiende tiene problemas con la justicia y el que ataca tiene bastante posibilidades de librarse. Esto es lo que es, como estamos viendo en algunos casos de ocupación que están teniendo lugar esta semana. Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero se parece bastante. Es decir, ¿qué puñeta de birria de ley es aquella que defiende más al malo que al bueno? Eso no es ley, eso es una... pum, 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 Yo a creo cadena. que aquí hay varias cosas. En primer lugar, que es cierto, en un Estado absolutamente democrático y en un Estado de derecho, el monopolio legal de la violencia lo tiene el Estado y lo tiene que administrar fundamentalmente a través de las fuerzas del orden y de seguridad. Y evidentemente España, en algunas actuaciones, el ejército español en situaciones de guerra ha tenido problemas de inferioridad por no tener asegurado precisamente su capacidad de defensa. Y en este caso parece que también ha ocurrido con el asunto de la policía. En segundo lugar, es que estamos en el momento en que están triunfando las fake news en casi todo, pero en la mayor parte de los medios de comunicación. Aquí mismo, el lunes, sorprendentemente, estábamos no defendiendo, sino trasladando la verdad de lo que estaba ocurriendo en Villaconejos. La gente había dejado de comprar melones, unos de los mejores melones del mundo, porque se decía que era la zona más afectada por el COVID. Primero, no se transmite por los melones, pero en segundo lugar, es que no era cierto. Bueno, pues no ha sido desmentido, salvo por esta cadena y por el propio alcalde que estaba sentado, donde está ahora al lado de Francas. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia, que es que estamos en un momento en el que no se garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos en general. Y efectivamente, quizá lo más llamativo que también sacamos desde hace tiempo en esta emisora es el tema de la ocupación. Es que hoy mismo ha salido un caso que unos ocupas han sido al final expulsados por el colectivo de los vecinos de una casa, pero han vuelto, según la sentencia del juez, a la casa escoltados por la Guardia Civil para retirar sus pertenencias. Bueno, pues eso ha ocurrido hoy. De tal manera que, en general, el asunto de la falta de seguridad jurídica en España es muy importante. Lo que más nos afecta y más nos perjudica es el asunto de la ocupación, pero hay otras muchas manifestaciones, obviamente. Además, tú le tienes, con perdón, especial manía va bien en el tema de la inseguridad jurídica, porque supongo que desde el punto de vista económico te das cuenta que no hay puñetera inversión en un sitio donde no haya seguridad jurídica. O sea, no hay quien invierta en un país donde no sabes exactamente qué va a pasar con la legislación y si la van a cambiar. Eso lo explicó perfectamente cuando se presentaba en las listas del Partido Popular Pizarro, cuando el año del famoso debate con Solbes, cuando le preguntaron si él iba a ser ministro de Economía y dijo que si el Partido Popular ganaba las elecciones él iba a ser ministro de Justicia, porque lo importante para que funcionase bien la economía era hacer unas leyes perfectamente bien estructuradas, redactadas, no como lo que hacen desde el Ministerio de Igualdad. Es para que funcione perfectamente la sociedad, para que haya libertad y para que funcione la economía. Un escenario predecible. De hecho, tenemos una constatación muy clara. El retraso tradicional de África respecto al desarrollo mundial. Y en este sentido no es la zona que menos ha sido ayudada y apoyada, sino todo lo contrario. Ha sido el continente del mundo que más ayudas ha recibido a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y sin embargo su capacidad de desarrollo ha estado muy limitada. Algunos decían
la izquierda, que era por la teoría de la dependencia, porque exportaban productos de poco valor añadido a los países desarrollados y en cambio importaban productos de mucho valor añadido. La relación real de intercambio, como lo llamamos los economistas, le perjudicaba y por eso eran subdesarrollados. No, lo que se ha demostrado en la nueva teoría del subdesarrollo es que son las causas internas, muy especialmente la falta de seguridad jurídica, la falta de garantía respecto a la propiedad privada y la falta de funcionamiento de los tribunales. Por tanto, esa es la causa de subdesarrollo y esa es la causa que se generen enormes incertidumbres en algunos países y en España en este momento tenemos algunas dudas. Como decías tú, los ocupas, ¿qué están provocando? Que la inversión extranjera en el sector inmobiliario se frenó hace 2 años, sobre todo en Cataluña. No, y además otra cosa, porque tú estás hablando del tema económico, que es clave, porque no hay inversión, pero en lo social, cuando el Estado no responde, se acaba con la ley del más fuerte, o la ley del oeste, o la ley de la calle, que es lo que está pasando ya con la ocupación, con cierto orden aún, porque los vecinos se limitan a protestas, a escraches y compañía, pero cuando el primer día que pase algo, no se van a limitar a eso, porque al sentirse desprotegidos, llega un momento que cuando la justicia no responde, ¿qué haces? Hombre, cabe una opción, que es el martirio social, está muy bien, pero, en fin, todo lo que sean heroísmos no son exigibles, son aplaudibles, pero no exigibles. Entonces se entiende que un señor que le están pisando, pues se levante y te pegue una bofetada que te haga ver las estrellas, ¿no? Antes de dejar el asunto de los 2 agentes de la Policía Nacional heridos, atropellados, bueno, pues queríamos mandarles desde aquí nuestra solidaridad y mostrar un mensaje que se ha hecho viral en las últimas horas para ellos y que había grabado el entrenador del Algeciras, Salva Ballesta. Vamos a recordarlo. Muy buena, Fran. Soy Salva Ballesta, el entrenador del Algeciras, y bueno, me he permitido el lujo de mandarte este vídeo con 2 cosas, ¿no? Una, primero, desearte una pronta recuperación de lo que estás sufriendo. Sé que estás en la UCI y bueno, y a ver si prontito sales de ahí y podemos compartir un rato de charla juntos. Y segundo, pues nada, agradecerte sobre todo tu acto heroico junto a tu compañero Santiago, y que no hace más que engrandecer tu actuación al Cuerpo Nacional de Policía, del cual yo me siento muy representado y muy orgulloso de teneros, al igual que con la Guardia Civil, que también está sufriendo en estos momentos situaciones delicadas. Así que no tengo la menor duda de que todos los españoles nos sentimos muy orgullosos de teneros. En este caso, el percance ha sido en tu persona, con ese maravilloso acto heroico que tuviste, antepusiste tu vida al servicio de España y de los españoles. Y nada, desearte, lo que te digo, una pronta recuperación y ojalá pronto podamos disfrutar tanto de ti como de tu compañero Santiago, que también ha tenido una situación delicada. Un abrazo muy grande y viva el Cuerpo Nacional de la Policía. Y desde luego todo nuestro abrazo, el más cariñoso, a las familias de estos agentes. No queríamos finalizar este asunto sin recordar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado martes en el Senado, donde comparecía a petición propia para explicar la gestión del Gobierno en la pandemia y donde se producía este sorprendente momento que ya les ofrecimos ayer, pero que, si ustedes están de acuerdo y nos lo permiten, les iremos recordando durante los próximos días, porque, como decíamos hace unos minutos, es inédito en nuestra democracia. Referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero, antes que nada, decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Como ustedes saben, Instituciones Penitenciarias pues tiene un protocolo de prevención de suicidios que fue revisado en el año 2014. Ese protocolo permite detectar, prevenir y tratar este tipo de conductas. En el conjunto de los países miembros del Consejo de Europa, señoría, la tasa media de suicidios en prisión está en 7,2 por cada 10.000 internos, según me ha comentado el ministro del Interior. En España ahora mismo está en el 6,4. 7,2, 6,4. Es evidente que cualquier cifra por encima de 0, pues lógicamente debe obligarnos a seguir mejorando, y así lo hacemos. La legislación penitenciaria de nuestro país se basa en un sistema de tratamiento individualizado, que usted sabe, de cada recluso,
De ese modo se determina el grado y el centro de cumplimiento de la condena, con revisiones periódicas, cada 3 o 6 meses. El estudio individualizado de los casos de presos vascos ha dado lugar a 90 actuaciones realizadas por el Gobierno respecto de personas condenadas por terrorismo, 90 actuaciones. El Gobierno, por tanto, actúa siempre en el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos humanos. No hay mayor garantía de cuidado de los derechos humanos que la atención individualizada. Ninguna persona, ningún reo, forma parte de ningún colectivo abstracto, sino que es atendido como alguien individual, con su nombre y con sus apellidos. El caso concreto de Igor González fue un ejemplo de ello. Se le trasladó en julio del año 2020, como usted sabe, al centro penitenciario de Martutene, debido a una progresión en el grado de tratamiento, teniendo en cuenta para ello las circunstancias personales y penitenciarias que concurrían en él, como usted sabe. El desgraciado suceso de la semana pasada debe servirnos de estímulo, sin duda alguna, para mejorar, pero ha habido una atención, y quiero que usted lo sepa, señoría, correcta de la autoridad penitenciaria con Igor González. Bueno, miraba al filo etarra como pidiéndole que le perdonase la vida y hablaba de desgraciado suceso el hecho de que se haya suicidado un señor que formó parte no solo de la banda terrorista ETA, es que en concreto estuvo integrado en el comando que secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco. Y eso Comando lo dice el Donosti. presidente del Gobierno. Pero es que aquí yo creo que hay dos cosas. Uno, el tratamiento de un preso de ETA, que evidentemente merece un trato muy especialmente negativo, ¿no? O menos de juzgarle, ¿no? Y otra cuestión distinta es que esa especie de no sé, de condenar el suicidio, de saberte mal el suicidio, lo haga la persona que va a promocionar la eutanasia, que todo el mundo sabe que acaba siendo un suicidio. Entonces no acabo de entender yo. O sea, en teoría tendría que alegrarse el presidente de gobierno de que un señor haya decidido, haya podido decir su propia muerte y que no le pase nada, porque es lo que van a reclamar en el Congreso dentro de nada. Otra cosa es que alguien, no me acuerdo quién, pero alguien ha dicho, respondiendo a Pedro Sánchez sobre esto, de que este hombre pudo elegir la muerte y los que él había matado no la pudieron elegir nunca. Es muy verdadero. Bueno, pues yo creo que el sistema penitenciario español funciona perfectamente y eso sí que hay que dejarlo claro, como la policía anteriormente, y en este sentido los que estamos a favor de la vida pues estamos en contra precisamente del suicidio y también del aborto. Hoy precisamente se celebra ese día, pero lo que yo creo que es reprochable es que haya una justificación explícita por parte del presidente del Gobierno ante un diputado en concreto en el Senado. Sí, como perdonando, bueno, no, disculpándose. Perdón. Es una disculpa, es un pedir perdón, sí. Es bastante alucinante, ¿eh? Porque además, como le han recordado, este tipo de frases no las hemos oído ni con las víctimas, no digamos de ETA, ni con las víctimas del virus, es decir, de la inanición o la desgracia de gobierno que hemos tenido. Que como mínimo, siendo responsables de un Estado, tendrían que aceptar que parte de esas muertes, o en parte de cada una de esas muertes, tiene alguna responsabilidad un gobierno, porque es gobierno, incluso habiéndolo hecho bien, ¿eh? Que no es el caso, claramente no es el caso. Pues nada, eso lo que indica es el nivel moral de don Pedro Sánchez. Bueno, enseguida entramos de lleno en el bloque económico. Comenzamos con las malas noticias, desgraciadamente. Pero antes vamos a hacer una pausa. Tienen aproximadamente 3 minutos para llamarnos, para hacerse socios del Club de Amigos, si lo desean, si todavía no lo han hecho. Y hoy hemos terminado de convencerles con lo que les hemos contado en esta primera parte del programa, que no van a encontrar en ningún otro medio de comunicación, o comprando alguno de los lotes que les ofrecemos, en la colección de libros de la beata Ana Catalina Emmerich o el lote España en el corazón. Les voy a recordar lo que lleva este último lote. Si nos llaman o nos escriben, lo que les vamos a enviar a sus domicilios son el llavero y la cartera, que saben que yo ya son los que uso desde hace muchos meses porque son muy manejables, la corbata, que por cierto, Juan, te tenemos que dar una, que es el uniforme de la redacción abierta de las mañanas, y el libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, que es una joya que van a disfrutar y a guardar con mucho cariño en sus librerías. Y además saben que les estamos enviando durante un periodo de tiempo limitado 20 mascarillas quirúrgicas, 2 paquetitos de 10 mascarillas cada una, que como el Gobierno no nos ha hecho caso y no ha reducido el IVA, la verdad que son muy de agradecer en estos tiempos. Nos tienen que llamar al teléfono que están viendo en sus pantallas,
Canarias, que es el 916162464. Si lo prefieren, nos pueden escribir un email a club@eltorotv.eu o pueden entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Y aprovecho y les recuerdo que ya tenemos perfil de Instagram del Club de Amigos. Ahí lo están viendo, @Club de Amigos ToroTV, sin ningún punto, sin nada raro por el medio, donde subimos mucho contenido que les va a interesar especialmente. Regresamos enseguida. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana y antes de abordar los problemas económicos vamos a ir en directo al Congreso de los Diputados, donde la diputada de Vox, María Ruiz Solás, está defendiendo las enmiendas de la formación de Abascal a la ley de eutanasia. Nosotros no entendemos qué tiene esta posición nuestra de malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué les molesta tanto que queramos evitar una muerte, que queramos ensalzar la vida? ¿Por qué utilizan ustedes las vísceras en lugar de la conciencia, el corazón y la cabeza? ¿Por qué no quieren luchar por cada vida? ¿Por qué no quieren dar una oportunidad a los que sufren? Y si ustedes no quieren hacerlo, ¿por qué no nos dejan hacerlo a los demás? ¿Por qué creen ustedes que una vida sin calidad vale menos que una vida que sí la tiene? Estamos hablando de matar personas, señorías, de matar personas. ¿Qué tiene de malo querer evitarlo? Querer poner todos los medios para tratar de evitarlo. ¿Qué es lo que no les gusta de nuestra propuesta? ¿Por qué les estorban los no nacidos cuando tienen discapacidades o síndrome de Down? ¿Por qué les estorban? ¿Por qué les estorban los ancianos dependientes? ¿Por qué les estorban las personas con enfermedades terminales? Eso es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos que nos contesten. ¿Qué clase de sociedad quieren ustedes? ¿Quieren una sociedad en la que la vida sea el bien más precioso? ¿O quieren una sociedad en la que la vida solo valga en función de lo que uno tiene, de lo que uno es? ¿De verdad no creen que debemos intentarlo todo para evitar una sola muerte? Todo. ¿Que no merece la pena buscar otras opciones, cualquier opción? De verdad, señorías, ¿qué hay de malo en que este grupo intente y siga intentando que se salven todas las vidas posibles? Hay millones de españoles, usted se refiere a los apoyos que tiene esta ley, pues hay millones de españoles que tampoco entienden esta postura suya, igual que nosotros, y nosotros tenemos la obligación de defenderles, de darles voz y de representar a todos esos españoles que piensan como nosotros. Y nos da igual, señorías, lo que nos digan, lo que nos llamen. Sabemos que están ustedes equivocados, que esta ley suya es una tragedia para nuestra sociedad. Y tenemos la obligación de decírselo y de proponer una alternativa. Y eso, solamente eso, es lo que estamos haciendo. Les estamos dando una oportunidad de parar esta locura. Les estamos pidiendo que olviden sus prejuicios y que hagan lo correcto. No escuchen a sus vísceras, escuchen a su conciencia y súbanse con nosotros al carro de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Era la intervención de Ruiz Solás. Supongo que queréis comentar lo que decía esta diputada. No, hombre, a mí me ha asombrado el enfoque, porque me parece que es un enfoque muy bueno, que es en qué les molestan a ustedes. Porque claro, lo que se trata de dirimir aquí es la capacidad a la larga, de que el Estado, o un médico, o dos médicos, o el inspector de turno de sanidad o el delegado de lo que quieras, decida sobre la vida y la muerte. En los países que eso se ha aprobado, que estaríamos hablando de lo que ellos llaman los países más avanzados, que son fundamentalmente creo que Holanda y después debe estar Bélgica, los ancianos huyen como locos. Y eso incluso nos viene bien a España porque algunos vienen cuando se retiran, se vienen para acá. No solamente por el sol, sino por huir de que un señor decida que sobran. Porque curiosamente al final lo que se están dando cuenta es de que los jubilados que no ingresan al Estado, pero sí gastan del Estado, son los que estorban. Y hay quien está esperando la mínima excusa para poderlos mandar al otro barrio.
Eso es la eutanasia a la larga. Y no entremos en el detalle de Holanda, que ahora no tengo los datos, de que ya puedes eutanasiar a cualquier niño de según qué edades con muy pocas condiciones. Porque claro, el truco de la ley que se va a intentar aprobar en España es que son condiciones muy restrictivas, súper restrictivas. Pero claro, las condiciones restrictivas duran lo que dura el cambio de condiciones. Es decir, las cosas no son importantes por la cantidad, sino por la cualidad. Es decir, si yo puedo decidir sobre la vida de una persona, es evidente que al principio podré decir siempre que la persona sea a 72 cosas. Pero si yo puedo decir sobre su vida, el día que en vez de 72 sean 60, también 50, 40, 20 y al final no hay condiciones. Me sobra, que es lo que ha pasado históricamente cuando una sociedad ha aprobado ese tipo de cuestiones. Yo creo en la libertad individual y ya no digamos en este asunto, de tal manera que sí que defiendo el testamento vital. Y yo recomiendo a todo el mundo que esté interesado que lo haga. Pero dicho lo cual, lo que sí que me parece aberrante es que el Estado, a través de sus instrumentos, decida quién debe vivir y quién no. Y eso sí que me parece gravísimo. Por tanto, yo estoy absolutamente en contra de esta ley. Bueno, y vamos ya al tema económico. Vamos a recordar en primer lugar las palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que está realizando una especie de ronda de contactos por diversos medios de comunicación en los que mañana, tarde y noche predica que nos estamos recuperando, que estamos en una muy buena situación para comenzar a salir de la crisis económica provocada por la pandemia. Esto es lo que decía el miércoles por la tarde. Creo, señoría, honestamente, que si todos actuamos juntos, si todos ayudamos a encontrar soluciones en lugar de provocar tensión y enfrentamientos, España cuenta con suficientes fortalezas y activos para salir de esta situación tan complicada. Mire, señor Espinosa de los Monteros, es verdad que estamos viviendo una situación muy dura. La caída del Producto Interior Bruto del segundo trimestre de este año no tiene precedentes en tiempos de paz. Desde el primer momento el Gobierno ha puesto en marcha una red de seguridad para apoyar a las empresas, a los trabajadores, a las familias, que por cierto ha sido apoyada y convalidada por esta Cámara, que ha sido fundamental para evitar una situación aún peor. Sabemos que ha habido un punto de inflexión al finalizar el proceso, el periodo de hibernación, y que por tanto la reactivación económica se ha puesto en marcha. Y sabemos también que todos los que enfrentan salud y economía están planteando una falsa dicotomía, puesto que la economía no puede ir bien si no controlamos los inevitables rebrotes. Y por eso nuestro mensaje al conjunto de la población es tan claro, tan firme y permanente, de que todos tenemos que estar unidos para hacer frente a nuestro verdadero enemigo, que no es sino el virus. Esto ayer, como les decíamos, pues bien, no han pasado ni 24 horas y esta mañana en una entrevista radiofónica a la cadena COPE le han preguntado si se van a congelar las pensiones y el sueldo de los funcionarios, y aunque no ha dicho que sí abiertamente, ha dado a entender la vicepresidenta económica que no pasaría nada, porque como este año se prevé que haya inflación cero, no se verían afectados, Juan. Pues efectivamente, en eso sí que tiene razón, porque probablemente haya una caída incluso de la inflación, sea 0,5 negativo, etcétera, y en ese sentido no se penalizaría el poder adquisitivo, pero evidentemente no son las propuestas que venía formulando. Pero yo creo que lo más grave no es que no nos suban la pensión a los funcionarios, y yo lo soy como catedrático, sino que se destruya una gran cantidad de empleo. Eso es lo que yo creo que es más grave, y eso es lo que hay que tratar de evitar, y no se está produciendo, porque no es exactamente cierto lo que está diciendo la ministra Calviño. Casi con toda seguridad, el Producto Interior Bruto del tercer trimestre del año, es decir, entre julio y septiembre, crecerá algo respecto al trimestre anterior, que ha sido el peor de la historia de España desde 1936. De tal manera que cayó algo más una vez iniciada la guerra, pero cayó además la renta nacional, que es menor, no el Producto Interior Bruto, porque no se calculaba. De tal manera que, en primer lugar, a lo mejor crece en términos intertrimestrales, un poquito, pero en términos interanuales no, seguimos en una caída, comparado con el mismo trimestre del año anterior, del orden del 20%. ¿Por qué? Porque ha sido un año que todos lo hemos presenciado en directo, que el turismo extranjero ha sido una catástrofe, no ha llegado al 15%, que el turismo nacional ha sido del orden del 50% en el mejor de los casos, que el sector del automóvil no ha terminado de tirar. Y ahí está el 25% del PIB español, entre el automóvil y el sector turístico. De tal manera que ayer mismo había manifestaciones de los hosteleros en Madrid porque no se les había dejado trabajar. Es que estamos ante una situación completamente inédita. Es la primera crisis en la historia del mundo que yo sepa, no sé si en la Edad Media, a raíz de alguna pandemia también, se dio una situación parecida,
que por ley no se puede trabajar, o te establecen las condiciones estrictas y te limitan tu actividad. De tal manera que eso es lo que está sucediendo y que ha habido una enorme desorganización. Y yo no me gusta ser pesimista, yo lo que me gusta es analizar la realidad para tratar, si es posible, de rectificarla y modificarla. Aquí dijimos ya, en esta casa, al principio del confinamiento, que la economía española tenía toda pinta de que caería más del 10%, el PIB en el año 2020. Nos llamaron pesimistas obscenos. Ya lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, Sánchez, que como poco caerá el 10% de la economía española. Por tanto, no éramos pesimistas y tratábamos de alertar y que se hicieran las cosas mejor. No se cerrara el 60% de la economía, como se cerró durante 15 días, que no se suban los impuestos. Y nuevamente apelamos a la seguridad jurídica, que es de lo que se quejaban ayer básicamente los hosteleros. Es que no nos pueden decir cada día a qué distancia tienen que estar las mesas, no nos pueden decir cada día si hay que compartimentar o no, etcétera, etcétera. Se necesita una regulación estable y eso es precisamente lo que está fallando. Por tanto, ya me gustaría a mí que fuéramos el país que más se está recuperando, pero desgraciadamente ayer la OCDE publicó una especie de indicador adelantado horrible, ¿no? El peor país. Llegaba a la conclusión que era el único país de la OCDE, de todos los desarrollos, que no se estaba recuperando. De tal manera que eso es muy triste. Y eso no lo digo yo, sino lo dice la OCDE. Si yo te preguntara, Juan, ¿España está en la ruina? ¿Tú qué dirías? Pues no, porque nos va a rescatar Europa. Porque la ruina, ¿qué quiere decir? Que tú no puedes pagar tus deudas. Y en este sentido sí que ese 115% de la deuda va a tener este gobierno muchos problemas para financiarlo en los mercados. Pero nos van a evitar, la ruina a lo mejor sí, nos van a evitar la quiebra, porque yo sostengo que vamos a tener que pedir un rescate formal. Extra, o sea, además de los millones famosos. Vamos a ver, o que nos adelanten los millones. Yo ¿Los creo 144? Que, ¿Los 144? Vamos a ver, es que nosotros este año tenemos que emitir entre 200 y 240.000 millones de deuda nueva. De hecho, entre febrero... ¿Nueva? Claro, entre febrero y junio ya emitimos 88.000 y esto sigue creciendo, además, la bola. De tal manera que estimamos unos 200, 240.000 más 100.000 que vencen. No tiene el gobierno español en este momento, por falta de actividad, capacidad de colocar todo eso en los mercados y cada vez está siendo más complicado y caro. De tal manera que yo sostengo que eso obligará a un rescate. Hasta ahora que hemos pedido a Europa el SURE para pagar una parte de los ERTES y nos han concedido 21.300 millones. Pero que ya era lo que se necesitaba en julio. Por eso, que ya sé, con efectos pasados. ¿Qué creo que vamos a pedir que nos atreven porque está bastante vinculado? Pues para asuntos sanitarios, el MEDE sanitario. De esos también 200.000 millones nos tocan unos 24.000, el 2% de nuestro PIB. Pero de esos 140.000, la idea es que se recibiesen tanto lo que eran transferencias, que lo hemos comentado aquí, como lo que es crédito hasta el año 2059, entre el segundo semestre del año 2021, el año 22 y una parte del año 23. Por tanto, no nos resuelve los problemas de la última parte de este año. Por eso yo decía que probablemente lo que pediremos es que nos adelanten parte de esos fondos. Que, ojo, que tienen que ir contra proyectos concretos que no puede definir tan solo un grupo de expertos en Moncloa, porque lo tienen que aprobar el 60% de la población europea a través de sus países. Es decir, países que representan el 60% tienen que dar el visto bueno a cada uno de los proyectos. Y además siempre existe el mecanismo de alerta. Cualquier país puede alertar, puede apretar el botón y decir, ese proyecto no responde a los objetivos para el que fue financiado. De tal manera que la situación, yo entiendo que es complicada y desde el punto de vista de una empresa, España estaría, en este momento, el Estado español estaría en una situación muy complicada financiera y desde luego la seguridad social, que es otro de los asuntos que tenemos que tratar hoy, pues estaría quebrada, evidentemente. Pero sí, señales de que el Estado no tiene liquidez ya las estamos viendo. Absolutamente, absolutamente. Por eso que hay problemas de liquidez. Está en la ruina. Claro, es que hay problemas de liquidez que se está viendo, claro, efectivamente, que tiene un grave problema. Claro, aquí todo, la idea es si o mezclamos solvencia en cuanto a la deuda, que es lo que yo digo que tiene problemas, a liquidez. Yo me imagino que liquidez tiene grandísimos problemas, porque aunque seguimos con la incógnita de cuál ha sido la recaudación, yo no solo tengo la incógnita respecto a la recaudación del IVA en julio, sino de sociedades, de IRPF, etcétera. ¿Cuándo tiene que salir el de agosto? Bueno, pues ¿podría ocurrir que se publicase el de agosto, el de septiembre? O tampoco. Y no el de julio? Yo es que creo que se está ocultando de cara a los presupuestos, porque la recaudación se ha hundido mucho más de lo que se está diciendo, porque yo creo que por lo menos ha hundido 40, 50.000 millones con los datos que ya teníamos de
sobre todo abril, mayo y junio. De tal manera que yo creo que... Hablaste un 30% de hundido. Sí, sí, claro, del IVA en el mes de junio. De tal manera que yo me temo que no los quieren publicar adrede, porque si no, los presupuestos tendrían que ser enormemente austeros, porque van a partir de un crecimiento irreal y de una relación entre los ingresos y el crecimiento mucho más irreal, de tal manera que si eso se compara con datos catastróficos de recaudación, pues va a costar mucho asumirlos. Con lo cual estás diciendo que hay que conseguir que lo publiquen. Claro, por supuesto, la transparencia es fundamental, pero no solo para criticar al gobierno, sino para buscar soluciones, efectivamente, que es lo fundamental. Para ser realistas, claro. Que es lo que procuramos aquí, yo por lo menos a lo largo de toda mi vida profesional, ser realista y tratar de establecer y proponer algunos mecanismos que existen en algunas ocasiones, otras no, para corregir esa tendencia. Sí, a ver, y si no te he entendido mal, y no eres el primer economista que me encuentro que me dice una cosa parecida, me estás diciendo que el dinero que tendría que llegar para proyectos futuros, que son los que el gobierno tendría que presentar y por tanto que tienen que estar encuadrados dentro de un marco de cosas viables y no chorradas, ese dinero hay que usarlo para tapar los agujeros que ya tenemos. Pues yo me temo que eso puede ocurrir. Lo que sucede es que con Europa vamos a tener un problema. O lo que podría ocurrir también, que no pidamos que nos adelante, o no nos los adelanten, a lo mejor lo pedimos. Creo que Italia ha pedido que se lo adelanten. Sino que pidamos el MEDE de rescate formal, como ocurrió con Grecia y Portugal. Volvemos enseguida, que no nos podemos pasar ni un segundo más. Vamos a la pausa y le doy la palabra a Juan exactamente donde lo hemos dejado hasta ahora. Comenzamos nuestra segunda hora en la redacción abierta de la mañana. Estábamos hablando sobre previsiones económicas y también tenemos que analizar la situación de los distintos sectores. Juan mencionaba hace un instante el turismo y este miércoles el secretario de Estado, Fernando Valdés, decía que 1 millón de trabajadores del sector turístico han conseguido mantener sus puestos de trabajo gracias a los ERTE. Además, creía que la situación no era tan catastrófica, sino que había buenas previsiones. Vamos a escucharle. Si los avales del ICO han permitido el acceso a liquidez a más de 100.000 empresas del sector, los ERTEs han demostrado ser una herramienta muy eficaz para mantener los empleos y contener la destrucción de los puestos de trabajo en un sector que tardará más que otros en recuperar su actividad. Actualmente, 3 de cada 4 trabajadores que estaban en ERTE se han incorporado ya a sus puestos de trabajo. Sin embargo, de los 812.438 empleados que permanecían en ERTE al cierre del mes de agosto, un 40% pertenecen al sector turístico, en concreto 325.578 personas. Estos datos demuestran que la recuperación está siendo más lenta en el sector turístico que en otros, pero también permiten poner en valor el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo con los ERTE. Bueno, no sé si estáis de acuerdo con lo que decía. Vamos a ver, también lo dijimos aquí, el 14 de marzo, que estábamos en directo en el estudio arriba, ese sábado, que había que garantizar una situación excepcional, que se prohibía trabajar y funcionar a las empresas, garantizarles, mediante respiración asistida, liquidez y garantizar a los trabajadores que no podían trabajar ingresos. De tal manera que para eso ha venido bien las líneas del ICO y los ERTEs. ¿Pero hasta cuándo? Yo sí que soy partidario de que se prolonguen, por supuesto, porque la situación es excepcional, pero evidentemente no es un mecanismo para mantener artificialmente la respiración asistida a nadie. De tal manera que lo que hay es que establecer las condiciones adecuadas para que el turismo empiece a tirar. Por tanto, lo primero que tenía que haber hecho es haber bajado el IVA, cuando menos al turismo. En segundo lugar, tenía que haber dado unas condiciones razonables y seguras. Y en tercer lugar, haber tomado medidas para que sanitariamente no se volviera a deteriorar esta situación. Y luego haberlo vendido mejor a nivel internacional. De tal manera que tenemos un sector turístico muy eficiente, pero que se ve perjudicado por la falta de turistas, claro, sobre todo internacionales. Sí, pero Juan, a ver, yo es que lo de los ERTEs incluso lo entiendo. Y además, no sé si fuiste tú o quién fue el que a la pregunta mía de ¿qué le sale más barato al Estado? ¿Los ERTEs o el paro? Me dijiste los ERTEs. Con lo cual entiendo que lo que hay que hacer, y no entiendo por qué no lo declaran, es prolongar hasta que haga falta. Porque es que les va a salir de chollo, porque es que si no, lo que van a tener todos los ERTEs en paro, que son más caros. Claro. Pero las empresas no pueden aguantar en ERTE eternamente. Claro, ni los propios trabajadores, que ya solo van a cobrar el 50%. Sí, pero en el paro pasa igual. Al cabo de un tiempo pasa igual. Con lo cual, estás en las mismas, en ese sentido. Pero la segunda cosa que me decís, y que todo el gobierno
no para de decir, es hemos salvado gracias al ICO. Y entonces preguntas a gente, no sé exactamente tú, pero gente como tú, profesionales del tema, y te dicen que por ahí, que verdes las han segado, que el ICO ha funcionado muy mal porque los bancos han hecho un truquillo, que es los créditos del ICO, diríamos aprovechar el aval del ICO para avalar los créditos que ya tenían dados, con lo cual o no han dado créditos nuevos o se lo han dado al súper grande que tienen la seguridad de que lo van a... O sea, que no ha funcionado bien, vamos. Es verdad que el ICO daba el 60% para refinanciaciones y el 80% para nuevos, pero sí que probablemente, como tú bien dices, en algunos casos lo que ha hecho la entidad financiera es reducir su riesgo y pasárselo al ICO. Con deuda ya viva. Pero sí que parece que ha funcionado. Pero en cualquier caso es una situación transitoria, porque dar liquidez para que las empresas sigan funcionando, o sigan sobreviviendo, mejor dicho, sigan sobreviviendo sin obtener ingresos, pues eso tiene un plazo limitado, evidentemente. Igual que hablábamos antes también para el país, igual que para los trabajadores. De tal manera que aquí lo importante es que España, y no tiene por qué haber una maldición bíblica, salvo una muy mala gestión del gobierno, España no sea uno de los países que se está recuperando junto con la mayoría de los de la OCDE. Lo está haciendo, por supuesto, el gran triunfador en este momento a nivel internacional económicamente es China, que ya está creciendo espectacularmente y está exportando a todo el mundo otra vez. Y ha hundido a los demás. 38,5% ha sido el incremento de las exportaciones de material médico en el mes de agosto al resto del mundo. Luego Estados Unidos se está recuperando. Yo creo que es muy importante los últimos datos de empleo. Es que ha vuelto a crear 1.400.000 y pico puestos de trabajo en el mes de agosto, tras el hundimiento que se produjo en abril. Ya está en una tasa de paro del 8,3. Es verdad que partió del 3,6 y se disparó a casi el 30, pero ya está en el 8,3. Ya me gustaría a mí, nosotros estamos cerca del 30. Luego, por otro lado, la mayor parte de los países europeos encabezados también por Alemania. España se está quedando a la cola por, vuelvo a repetir, una mala gestión, una incertidumbre. Pero vamos a ver. Si lo que queremos es dar certidumbre a las empresas, ¿cómo se puede volver a anunciar ayer que se va a iniciar la contrarreforma laboral? Pero hombre, es que aquí estamos jugando. Y vuelvo nuevamente a la de seguridad. Para mí, la única gran reforma importante que hizo el Partido Popular en la legislatura del año 2012. De tal manera que cómo es posible que en el momento que las inversiones está planteando si vuelve, anunciemos que vamos a echar atrás los convenios de empresa, que tienen todo el sentido del mundo. Es decir, que la negociación colectiva se produzca, y más en estos momentos a nivel de empresa. Otra cosa que se está hablando un poco, alguna entidad de estudios lo ha dicho, hombre, que podamos volver a despedir. Evidentemente, las empresas no despiden por capricho, pero es que a lo mejor necesitan regular parte del empleo. Y cuando estás en ERTE, hay una ley que establece que no te puedes despedir. Claro, es que además, Juan, menos, efectivamente. En las que son 10, 11, 20... Que es la ley un esfuerzo enorme crear un puesto de trabajo. Hombre, claro. Ver que se destruye es un drama. Es un drama, y además es que lo de la reforma laboral es meramente ideológico, que es lo que a mí me irrita. Porque hay una cosa, y no se asusten los televidentes, que los economistas llamamos la ley de Okun, que es la relación entre el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Antes en España, como había muchos obstáculos a la salida del mercado laboral, la gente esperaba que la economía creciera mucho para emplear a alguien. Se hablaba de 2%, ¿no? Eso es, 2, 2, 3, muy bien, efectivamente. Ahora está en el 0,1, pero es mucho más importante lo que ocurrió en el año 2012 y está ocurriendo ahora, que evita que caigan muchos más. Porque en épocas de recesión se hubiera destruido mucho más empleo que lo que se ha destruido precisamente porque puedes aguantar y esperas a ver qué sucede. De tal manera que me parece una irresponsabilidad. Yo no lo he soñado, ¿no? Se ha vuelto a anunciar que va a haber una contrarreforma laboral antes de ayer. A mí me parece en el peor de los momentos. Pero es que además lo que decíais de los ERTEs, yo entiendo que justo si una empresa está en ERTE y se plantea el salir, es porque empieza a funcionar. Si le pones la ley del todo o nada, es decir, mientras están en ERTE, podemos decir que es un nada, que no es verdad. Pero si usted empieza a funcionar, se tiene que llevar todo lo que tenía, porque si no me tiene que pagar todo lo que le he dado. Pues yo no sé cómo se resuelve esto, pero creo que se resuelve cogiéndolas de Villadiego y desapareciendo del país. Con el peor de los mecanismos, cerrando la empresa. Sí, pero que es el peor. Ahí se pierde todo el empleo. Además, pues ¿no? claro. Pero entonces te caerá un paquete, porque si cierras la empresa, es decir, despides de hecho a todos,
¿Te multarán por haber...? No. Es que técnicamente No, cuando sí, cierras, despide. no despides. O sea, has ahí- cerrado. o sea, te están llevando al despido. Al cierre, Ay, perdón, al cierre, que es la peor de las situaciones, Es una porque se brillante pierde cosa, un entonces. altísimo valor en esa empresa, etcétera, que luego puede recuperar incluso el empleo. Pues no, se lleva al estrangulamiento. Eso está pensado con el... Bueno, Pues es con que la otras ministra cosas. de Trabajo es una comunista. Sí, Sí, efectivamente. sí, pero que no, supongo Bueno. que no actúa sola, ¿eh? Está No, ahí, no, sí, ahí el gobierno. en teoría hay un doctor ahí, ¿no? En teoría. Un doctor. En relaciones internacionales económicas. Bueno, en copiaciones internacionales económicas, queremos decir. Bueno, Juan mencionaba la importancia de bajar el IVA en estos momentos. Varios sectores ya se están movilizando. Ayer le tocaba el turno a los hosteleros. Hoy ha sido a los representantes de las peluquerías, que tal y como les contábamos en el programa de ayer, se iban a concentrar hoy ante el Ministerio de Hacienda para demandar más medidas, pero sobre todo esa, la bajada del IVA, al menos momentáneamente. Cristina Ramos, que por eso hoy no nos acompaña en la mesa, está allí. Buenas tardes, Cristina. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de estos representantes de las peluquerías? ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues la alianza por la bajada del IVA al 10% en las peluquerías es lo que hoy, esta mañana, nos ha hecho venir hasta aquí, hasta las puertas del Ministerio de Hacienda. Empleados y trabajadores de ese sector de los peluqueros advierten que el IVA al 21% aboca a la quiebra de más de 20.000 salones de belleza y supone además una pérdida de ingresos de más de 145 millones de euros. Es por ello que, para escuchar cuáles son estos cánticos, estas exigencias que reclaman al Gobierno, quiero que hablemos con uno de estos manifestantes, con uno de estos empleados de este sector. Su nombre es Pilar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tienes 3 centros de belleza, por lo que sé, pero no sabemos qué ocurrirá en los próximos días. Pues ojalá ocurra algo, ojalá se apruebe la bajada del IVA, en primer lugar porque el PSOE, cuando estaba en la oposición, lo llevaba en su programa. Ahora que está en el Gobierno, lo menos es cumplir lo que prometió, porque además para eso le votamos. Esto es un desastre, o sea, yo he llegado a tener 40 y muchos empleados y esto se ha reducido, se va reduciendo, y yo tengo 3 salones. Cuando terminen los ERTES, pasaré a un ERE, unas 8 o 10 personas se van a la calle y se van al paro, porque no nos reducen el IVA. No reducir el IVA supone el pirateo, o sea, hay 50.500 anuncios en segunda mano de gente que va a domicilio, pues ahora habrá 100.000. Y eso es dinero sin declarar, o sea, es que no beneficia a nadie, se recaudaría mucho más al 10% y todo el mundo legal se incrementarían. O sea, podríamos tener más peluqueros, podríamos tener más jornadas, ahora esto es muy difícil, y somos esenciales, y así lo ha demostrado esta crisis, porque en cuanto abrimos las peluquerías estuvimos 10 días trabajando a tope, porque éramos esenciales y somos esenciales, y eso es lo que llevaba el PSOE en su programa. Entonces, que cumplan lo que dicen. Efectivamente, decías, Pilar, recordabas que esta réplica, este cántico que hacéis para reducir el IVA al 10% es algo que viene lejos, no es algo que os haya afectado durante la pandemia. Ahora con esto, claro, o sea, es que la facturación, claro, es que la facturación ha bajado un 50% mínimo, 50-60%. Entonces, es que es imposible soportar el IVA. Nosotros tenemos alquiler de locales, retenciones de los locales, trabajadores, retenciones de los trabajadores y el IVA. Esto no es un supermercado que compras a 3 y vendes a 5. Estos son personas y se repercute esos 2. O sea, esto es muy complicado, es muy difícil y toca muchos palos. Y es que es esencial, o sea, todo el mundo se corta el pelo, absolutamente todo el mundo. Y las mujeres pues nos teñimos y nos peinamos porque claro, porque hay que estar presentada. Déjame hacerte otra pregunta porque no sé si en otros sectores sí que se están empezando a aplicar estas medidas para la recuperación económica y, sin embargo, parece que a los peluqueros os tienen abandonados, es el Gobierno. Ningún tipo de ayuda. Y los ERTES, bueno, pues los ERTES, vale, sí, han sido un salvavidas, pero los ERTES se acaban. Los caseros, pues los que han querido nos han ayudado y los que no han querido no nos han ayudado, pero igualmente se acaba. Yo voy a cerrar un centro sí o sí, porque tiene un alquiler muy alto y a mí no me da lo que factura para... O sea,
es estar moviendo dinero para perder luego cuando llega el trimestre, cuando llega el... Es que es imposible. Entonces, a mí me encantaría tener, o sea, continuar, llevo muchos años, son 20 y tantos años en el sector, y con toda la pena de este mundo, cuando se acaben los ERTEs, pues una de las peluquerías se cerrará. Con toda la pena del mundo, porque esto es como los hijos, no sé. O sea, es tu obra, no sé explicarlo mejor. Bueno, Pilar, no te quitamos más tiempo, seguís en esta lucha para intentar que el Gobierno os escuche. Gracias por el mensaje, ha quedado clarísimo. Vamos a continuar en esta vamos a continuar en esta concentración porque queremos que este mensaje, estas peticiones, estas exigencias al Gobierno lleguen hasta las filas del Partido Socialista y que al fin escuche estas réplicas. Gracias, Cristina. Volvemos a conectar. En un ratito veíamos justo detrás a Alejandro, CEO de Marco Aldani, que ayer estuvo con nosotros y realmente los datos que nos dio eran terribles, Juan. Y es que esto es el día a día de los españoles, ¿no? En directo la gente que te dice cómo va a tener que cerrar sus negocios. Pues claro, efectivamente. Y además en algunos casos negocios que abrieron y tienen que cerrar, porque además aquí se produjo un hecho también previsible y que también aquí comentamos, que era el consumo embalsado. Es decir, hay una serie de actividades de consumo que tú no puedes hacer en un momento determinado. En este caso no podías cortarte el pelo o no podías ir a la peluquería a arreglarte el pelo porque estaban cerradas. Y en el momento que se abrieron, en la primera oportunidad, pues había colas, evidentemente. Parte de ese consumo embalsado se fue desarrollando. Pero claro, eso no se mantiene en el tiempo. Y si cortarte el pelo significa que tienes que pagar más o tú rentas menos, lo que haces es diferir ese corte de pelo, estoy hablando en primera persona o en el caso de las señoras, etcétera. Por tanto, ¿qué tienes que hacer? Abaratar ese corte de pelo o esa atención a la peluquería. ¿Cómo? Reduciendo el IVA. Pero es que además aquí hay un asunto importante. El mejor mecanismo para luchar contra el fraude es bajar los impuestos. Por tanto, probablemente al final se puede recaudar más IVA en las peluquerías al 10% que al 21%, porque la gente va a ir más a las peluquerías y además va a pagar más por la vía legal. Y luego, por otro lado, esto del 10, 21, etcétera, es absolutamente discrecional. Sí que estamos completamente de acuerdo que las mascarillas no deberían de llevar IVA o el 4%. Pero dicho lo cual, para aprobar los primeros presupuestos del Partido Popular, pues hay una enmienda curiosa de Convergencia y Unión que era que bajara el IVA de las flores a el reducido. Entonces, el normal era del 18, no era el 21. Bueno, curiosamente, la mujer del entonces presidente Jordi Pujol era la gran comercializadora de flores cortadas en Cataluña. Bueno, por eso digo que pasar a ser de un bien normal a un bien de primera necesidad, pues es una discrecionalidad. Por tanto, yo sí que creo que la peluquería es un bien de primera necesidad y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otras circunstancias. En momentos que un sector está estrangulado, como el del turismo, pues el mejor mecanismo es bajar el IVA. Pero es que además no es una propuesta inédita la que hacemos desde aquí, es que es lo que ha hecho Alemania y ha hecho Italia, por ejemplo. Y además que a mí me da la sensación de que es de las herramientas para fomentar un determinado consumo que tiene un gobierno más fácil. Claro. Porque si yo, por ejemplo, tomo la decisión de que esos señores, Sánchez y sus muchachos, hablan de, además de feminizar España, de digitalizar España. Pues una manera muy fácil de digitalizar es todo aquello que tenga que ver con la digitalización, le bajo el IVA. Y entonces conduzco inmediatamente el gasto del consumidor hacia el IVA, facilito, por ejemplo. O sea que es una manera, aparentemente es la mejor manera que tiene un gobierno de dirigir el consumo. Pero yo que no puedo estar más a favor de la digitalización, y es el único epígrafe claro de los cuatro en los que se basa ese plan de recuperación, transformación de la economía, bueno, pues parece bastante contradictorio que ayer mismo se dijera que se sigue adelante con la tasa Google, ¿no? Parece contradictorio. Si lo que quieres es favorecer la digitalización, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Tú bajas los impuestos y se consume más y al final recaudas más. Eso es lo que no terminan de entender o no quieren entender la izquierda. No quieren entender que se cumple la curva de Laffer, la famosa curva de Laffer, porque claro, es que es de sentido común. Cuando el tipo es 0, ¿cuánto se recauda? 0. Pero cuando el tipo es 100, ¿cuánto se recauda? 0, porque no hay ningún incentivo a nada. Hay que ver cuál es el punto óptimo y en ese sentido yo creo que en el IVA ya está alto y en el IRPF también, claro. Y además lo que has dicho tú, la economía sumergida. O sea, ¿por qué un señor sumerge su economía? Pues simplemente porque lo que gana y lo que tiene que pagar por ganar eso no le compensa.
Por eso sumerge la economía, fundamentalmente. Porque no tiene ninguna ventaja el tener la economía sumergida, como se puede ver cuando no hay ayudas, cuando no te comes ni una ayuda, cuando no tienes paro, cuando no tienes nada. O sea, no tiene ninguna ventaja. Ahora, si resulta que el poder tener esas cosas opcionales te cuesta el 50%... poder sobrevivir. Claro, si te cuesta el 50% de tus ingresos, es como ha estado pasando con los autónomos, que parece mentira que no se entienda. O sea, si un señor consigue trabajitos, chapucillas o lo que sea, para ganar 300 euros y le costaba 260, el autónomo más bajo, pues evidentemente, ¿cómo puñeta se va a hacer autónomo? Explíquenmelo, que no tienes... Y además, todavía peor, porque el autónomo no se puede hacer por un día. No, claro, necesitas un periodo, claro. Como mínimo. Sí. Entonces, yo que sé qué puñeta me va a pasar este mes si el mes pasado facturé 400 euros o 500. Si de 500 pago la mitad, ¿de qué? Pero es que además la teoría lo ha justificado, pero también la realidad lo ha contrastado. Que bajando los impuestos se recauda más. El profesor Raimon, no el cantante, sino uno de los mejores economistas cuantitativos de Barcelona, y yo, cuando trabajamos con el profesor Fuentes Quintana, es decir, hace muchos años, demostramos que la propensión marginal a defraudar por cada peseta que recibías con un tipo marginal del IRPF del 56%, como quieren poner ahora en ciertos niveles, pues la propensión era 1. Es decir, te merecía la pena defraudar, correr el riesgo o no trabajar. Eran las dos alternativas, pero evidentemente era muy raro que tributaras. Todo es un tema, análisis coste-beneficio. Cuanto más altos sean los impuestos, más te merece la pena tomar el riesgo de defraudar o buscar otras alternativas. De tal manera que eso está clarísimo. Y precisamente los países con menor tributación, por ejemplo, Víctor lo decía, González Cuello de Portugal la semana pasada, que el impuesto de sociedades en Irlanda y el venía de Irlanda era el más bajo con mucha diferencia, era el 12%, y la recaudación era espectacular. Pues claro, se localiza una gran cantidad de actividad. Eso ha ocurrido también con el impuesto de tráfico, precisamente el municipal de tráfico, que hay algún municipio en la Comunidad de Madrid... En el norte de Madrid tienes uno que tiene más... Que tiene 60.000. Claro, y habitantes que debe tener 150 o 200. Más o menos, efectivamente. Santa María, ¿cómo se llama? Es muy conocido, no me sale el nombre. Claro. Con el alcalde es Pepón. Eso es. Casi todas las compañías de camiones, autobuses están domiciliados allí. Pues y en España hay 3 o 4 como este, no, tampoco más. Pero han solucionado todo el problema económico del ayuntamiento gracias a eso. Bueno, y Portugal ha hecho algo parecido, Portugal. Absolutamente. Porque se está yendo mucha gente, no sé si son los jubilados o quiénes son, los jubilados que tienen dinero españoles se van a Portugal. Ejecutivos. Y ejecutivos. O sea. Y ejecutivos que están... pero es que eso... Ha ocurrido con Portugal y ha ocurrido con Madrid. Está en Portugal, la empresa acaba desplazando tarde o temprano. Hombre, claro, a Portugal, que es exactamente lo que ha ocurrido entre Barcelona y Madrid, que aquí como el IRPF es mucho más bajo, muchísimos directivos de empresas que están localizadas en Cataluña y Madrid se han venido aquí. Y al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en muchas ocasiones, en 5.000 casos, lo que es la casa matriz se ha mantenido, pero el domicilio social se ha trasladado, evidentemente, se ha trasladado fuera. Entre otras cosas, el de Caixa. Y matrimonios de gente mayor que ya está pensando en que se van a morir y los hijos tienen que heredar, se vienen a vivir a Madrid y entonces Hacienda investiga si han venido por eso. ¿Por qué no pueden venir por eso? Pregunto. Pues claro. Porque un matrimonio que puede vivir en España donde le pase por... Pueden venir no por lo que quieran. Porque Hacienda es María Jesús Montero. No, era en eso, no sé si era peor la Montero o el Montoro, ¿eh? A mí yo recuerdo mucho a un buen amigo que tiene muchos amantes y otros no, pero defensores y detractores, pero yo fui muy amigo hasta el último momento, hasta casi la víspera de su fallecimiento, de Miguel Boyer. Y comía todos los meses con él hasta que tuvo el problema médico. De tal manera que él siempre recordaba, cuando era ministro de Hacienda, que el sistema tributario está para recaudar y no para fastidiar. Utilizaba otro término. Y sobre todo se lo recordaba a un secretario de Estado de Hacienda de entonces. Bueno, vamos a escuchar la intervención de la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados, donde Montero presionaba a la oposición para votar a favor de esa ley con la que el Gobierno pretendía expropiar el remanente de los ayuntamientos. Votación que, por cierto, el Partido Socialista y Podemos ya daban por perdida a primera hora de la mañana. Termino diciendo, señoría, que no podemos utilizar a los ayuntamientos como ariete en la dialéctica permanente de enfrentamiento, de confrontación que tiene parte de la oposición con este Gobierno. Yo diría que con los ayuntamientos, por favor, no. Dejemos que las entidades locales puedan trabajar
puedan desarrollar sus tareas y no las utilicemos como cualquier otro debate que en ocasiones tenemos, en donde el único objetivo es el desgaste, es la confrontación, es el enfrentamiento y no hay ninguna otra consideración. En esta Cámara hemos tenido ejemplos de cómo cuando se intenta solucionar un problema y no se hace, y va de comunidades autónomas, posteriormente el problema no tiene solución. Esta cuestión, señorías, es importante que sus señorías la piensen, porque luego nos lamentamos una vez que se rechazan las propuestas que mejoran la situación de las administraciones territoriales. Insisto, el ejemplo lo tenemos en el IVA. Luego, los grupos de la oposición se lanzan a buscar reproches o a intentar que el Gobierno de España busque alternativas cuando ya las ha puesto encima de la mesa. Por eso, insisto en que piensen bien el sentido de su voto, porque la no convalidación del Requeto Ley supone un grave contratiempo para los ayuntamientos, que tendrían las reglas fiscales en plena vigencia y que no podrían, insisto, utilizar recursos adicionales para defender los intereses de sus ciudadanos. Bueno, para mí el empeño del Gobierno en arrebatar esos 5.000 millones de euros de ahorro a los ayuntamientos, Juan, es la prueba clara de que el Estado está quebrado, porque 5.000 millones de euros en los presupuestos, como diría ella misma, no es dinero, chiqui. Están tiesos, es verdad, tienen que buscar como sea cualquier caja. Es verdad que puede llegar a unos 16.000 al final si consiguen llevarse por delante todos los ahorros, pero en cualquier caso, insisto, a mí lo que me parece muy mal es el concepto. O sea, tú penalizas claramente al hijo sensato. Aquí sí que clarísimamente es el dilema del hijo pródigo. Favoreces y le vas a dar dinero también a través de esos 5.000 millones al que no ha ahorrado. Pero el hijo pródigo se arrepentía. Y aquí no. Que es distinto. O sea, como viene, no vas al mismo tiempo, ya que se arrepiente, no le vas a zurrar, que es lo que dice el padre. A ti tú ya tienes todo, pero aquí es al revés. Aquí el hijo pródigo no se arrepiente, y tú le vas haciendo la pelotita, ¿no? Eso Con lo cual es perfecto. El sistema es perfecto para que te tomen el pelo. A mí me parece que además Abel Caballero, que es una persona bastante sensata, eso pues aquí yo creo que apoyando esto indiscriminadamente... Que Abel Caballero es una persona bastante sensata. Yo le he conocido como catedrático. No, pero vamos a ver, es que tiene dos niveles. Yo le he conocido como compañero de cátedra y era una persona bastante sensata. De teoría económica. Luego ya el asunto de las luces, que a lo mejor... El asunto de las luces las ha salido de cine. Que las está poniendo ya. De cine. Por eso ha conseguido que de Vigo hable todo el mundo. Por eso, el asunto de luces es el mejor negocio que ha hecho Vigo que ha hecho en toda su historia. Conoce Vigo... La inversión más rentable, claro. No sé si es por 100 la inversión. Hombre, claro. Vigo, nadie sabía... ¿Dónde estaba Vigo? Salvo la mayoría de los españoles y algunos portugueses. Y ahora es mundialmente conocido, una inversión, mira, pues yo digo, yo a Abel le tengo por una persona sensata, un compañero, etcétera. Otra cosa es que haya cometido el gravísimo error de apoyar. No tiene más remedio, porque Abel Caballero es fundamentalmente una cosa, que es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, no por lo guapo que es. No, porque es del PSOE. Porque el PSOE, porque la Federación Española de Municipios y Provincias se la dividen entre el PP y el PSOE según quien gana más municipios, y lo tienen muy pactado. Y entonces cuando ganaba el PP fue Rita Barberá durante muchos años. Claro. Y cuando ganaba el PSOE fue, antes de Abel, había otro, yo creo que llegó a ser el alcalde de La Coruña. O sea, eran alcaldes muy significativos que se pactaban entre los dos, que no fueran el típico alcalde que más que siglas es alcalde. Sí, señor. Y Abel Caballero se lo ha sabido hacer muy bien. El PSOE tenía 3 o 4, tenía el Liodoro, que era el alcalde de Valladolid, creo que es, tenía el de La Coruña, y después tuvo Abel Caballero, que son alcaldes que se llevan mucha votación de gente que no es del PSOE, porque les vota como personas. Serán más o menos inútiles, pero son muy allegados, muy cercanos a la gente y muy poco dogmáticos, muy poco ideológicos. De hecho, Abel Caballero tuvo una trifulca muy grande con un tema de una cruz, que le hacían quitar y dijo que no se quitaba ni loco. Era una cruz de los caídos por España y tal, y él dijo, bueno, quitaremos los caídos, quitaremos... Pero la placa desaparece. Pero pues qué puñeta va a desaparecer una cruz de Vigo si la gente de Vigo le gusta la cruz, por ejemplo. Y eso hay alcaldes de PP que no lo han hecho en su vida. De hecho, ha tenido 60 y tantos % de votos. Claro. ¿No? Entonces, eso significa algo. No que sea listo, sino que es cercano, porque puede ser muy tarugo, pero es cercano. ¿Qué le ha tocado hacer la función ahí en la Federación de Municipios y Provincias? Pues que es del PSOE, entonces ha sido llamado y ha sido llamado capítulo.
Y entonces, claro, como las siglas aún siguen pesando. Ya me habéis dado curiosidad, voy a investigarme las cuentas del Ayuntamiento de Vigo para contar a los espectadores cómo es la gestión de este señor. Bueno, puede ser un desastre, pero que la luz, yo no sé cómo son, pero que la luz le ha reportado no digo que a sea los un de Vigo desastre, grandes digo que beneficios, no tengas ninguna duda, porque las visitas han aumentado, pero es que no tenían las cifras hace poco. Sí, espectacularmente. Pero como de millones de visitantes, o sea, es una burrada. De hecho, hay otro ayuntamiento que está imitándolo ahora, no sé cuál es. Desde luego, Torrejón de Ardoz lo ha hecho de una manera mucho más limitada, pero tiene también, que es una atracción espectacular, la Plaza Mayor absolutamente iluminada en Navidades, siguiendo ese modelo, y tiene una afluencia. Claro, y la gente va con los niños y toma chocolate, y compra churros, y compra juguetitos, y no sé qué. Se dispara la afluencia. Por tanto, en Torrejón de Ardoz, que me consta, porque conozco muy bien y la admiro mucho al alcalde, que ha sido también un acierto el que lo en nota Madrid, es el y han puesto hasta comerciante. un tren en las Navidades pasadas. Este año, como todo va a ser rarísimo, pero mis nietos fueron en ese tren, Pepe y Rosita. Un tren desde Madrid todos los días a ver la iluminación, merienda y vuelta. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando yo intenté ir, no conseguía aparcar, porque es imposible. Entonces, ha puesto el tren y tiene una afluencia espectacular, y eso ha generado una enorme riqueza. Pues todas las tiendas de la zona estarán encantadas. Y restaurantes, con este señor, y merenderos. Porque por poco que hagan, por poco le aumentan los ingresos. Justo al revés de lo que está haciendo el gobierno de España con la restauración. Lo que estás espantando. Que es hundiéndola. Pues ahí hay tíos que no la hunden, que piensan en ideas imaginativas y ya está. Pues nada. Y desde luego, si esto se normaliza, yo te recomiendo que lleves también a tus hijos a Torrejón de Ardoz. Los llevaré. A Vigo es más difícil. Bueno, voy a aprovechar y voy a felicitar a mi hijo pequeño, que no se va a dar cuenta, pero como de vez en cuando le ponen a ratitos para que me escuche, pues ya algún día se lo pondré, que hoy cumple un añito. Oye, pues muchas felicidades también. ¿Cómo se llama? Tenéis el cumpleaños muy cerca. ¿Cómo se llama? Tristán, pues Tristán, muchas felicidades. Y el mayor felicidades. Gonzaga, así que les mando un beso a los dos. Que Gonzaga sí se entera. Que hemos querido fijarnos en lo que están haciendo otros países no muy lejanos, sino de nuestro entorno. Vamos a ver cuáles han sido las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Macron para tratar de paliar los efectos de la crisis. Francia también ha sufrido en el último trimestre la mayor caída de Producto Interior Bruto desde que se tienen registros. Vamos a ver. El gobierno español se está quedando solo con la descabellada política de anunciar subidas de impuestos en plena crisis, porque Francia acaba de anunciar su plan de choque contra el coronavirus. Con proyecciones que apuntan a una caída del PIB cercana al 11%, los planes del Elíseo pasan por inyectar alrededor de 100.000 millones de euros en la economía del país, articulados a través de inversiones, subsidios y rebajas fiscales. Al contrario de lo que ocurre en España, nuestros vecinos franceses no tienen previsto revisar la presión fiscal al alza, sino que plantean su reducción a la baja. El primer ministro Jean Castex se ha comprometido a recuperar en menos de 2 años todo el empleo perdido por la pandemia. En el pasado se han elevado los impuestos en momentos de crisis. No reproduciremos ese error. Aumentar los impuestos debilitaría nuestro crecimiento y enviaría señales negativas tanto a los hogares como a las empresas. Por tanto, no habrá un aumento de impuestos, sino un plan masivo y ambicioso basado en la competitividad, la cohesión social y la transición a una economía más sostenible. Para poner en perspectiva el alcance de las medidas anunciadas, Castex recordó que los 100.000 millones anunciados en 2020 suponen casi 4 veces más que los estímulos movilizados en la crisis de 2008 y equivalen casi a 1/3 del presupuesto anual de las administraciones públicas. Es, por lo tanto, el plan más grande y masivo que se ha anunciado hasta ahora en Europa. También, al contrario que el gobierno español, los franceses se cuidan mucho de vender humo diciendo que la recuperación está en marcha. Macron ha reconocido que la salida de la recesión y el regreso a los niveles de producción anteriores a la pandemia no se producirá hasta 2022. El 40% del dinero necesario para financiar estas actuaciones saldrá de los fondos aprobados por la Unión Europea para combatir la crisis de la COVID-19. Aunque el desembolso de esos 40.000 millones no será inmediato, Francia aumentará inicialmente su endeudamiento público, que hoy ronda el 120% del PIB. No obstante, el gobierno estima que el impacto sobre la deuda no será significativo en el medio y largo plazo, puesto que el desbloqueo de los fondos comunitarios compensará las tensiones iniciales y el efecto sobre el crecimiento reducirá el peso relativo de la deuda. Las ayudas directas a familias o personas en situación de vulnerabilidad son apenas el 1% del presupuesto, mientras que el resto de los fondos está vinculado a líneas de apoyo directo a las empresas o reducciones de la fiscalidad aplicada al sector privado.
Esto en Francia. En Alemania, por ejemplo, el gobierno de Angela Merkel ha comenzado a repartir desde este lunes pasado 300 euros por hijo directamente del Estado a las familias e independientemente también del nivel de renta de las familias. Lo pueden gastar en lo que necesiten, algo que en España sería mucho menos costoso, porque ellos tienen 18 millones de niños y nosotros, creo que dijiste tú el otro día, 6. Sí, 700 y es menores de 14 una gran ayuda años, para claro. las familias. Sí, bueno, pero fíjate, además de que los niños empadronados en Alemania ya reciben 192 euros al mes los padres con un hijo, 198 a partir del tercero y a partir del cuarto 223. Es una política pronatalista, precisamente, esa ayuda que la por hijo, siempre, clarísimamente. Y que España no la ha tenido nunca. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque una parte muy importante de la población alemana desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que Alemania siempre ha tenido un problema de población y, de hecho, eso explica por qué más de 2 millones de españoles, y no solo de españoles, emigramos a Alemania precisamente para trabajar y cubrir la mano de obra que no existía porque los jóvenes, una parte muy importante, habían muerto. Y explica la unificación. Y explica absolutamente la reunificación, Porque completamente. cuando hablas con ellos te explican por qué reunificaron a Alemania. Porque había más turcos de la cuenta, te dicen. Eso es. Con lo cual lo que querían son alemanes, no turcos. Efectivamente, y estos lo serán. De tal manera que a mí me parece muy bien, y en esto en concreto es una ayuda para la vuelta al colegio, y me parece muy bien, porque es verdad que las familias... algunas van a tener que comprar un ordenador, tienen los que vayan a tener está algunas pensado clases fundamentalmente online. para la enseñanza a distancia, para comprar un ordenador, que también lo van a facilitar más barato las compañías, etc. A mí me parece que es una idea fundamental, y además es que eso sí que es consumo en vena, porque si no lo gastas, lo pierdes. Caduca. ¿Y cómo no lo vas a gastar? Por eso, Si te lo digo, devuelve el Estado de tus claro, impuestos. por eso digo que es consumo en vena. Y esa ayuda a rentas concretas para segmentos concretos funciona perfectamente. Es verdad que si lo vas prolongando en el tiempo, lo que te crea graves problemas, como ocurrió en Japón, etcétera. Pero en este caso a mí me parece muy acertado. Y lo que no me puede parecer más acertado es bajar los impuestos en Francia, en Alemania, etc. Pero si es que es de libro, es que es de manual. Lo que sucede es que a mí me preocupa mucho cuando se habla de impuestos, personas que tienen capacidad de decisión y que sobre todo influyen en la opinión pública, decidan demostrando que no tienen idea. A mí me dejó pasmado, como dicen los castizos, cuando el vicepresidente del gobierno dijo que no podía ser el mismo el IVA de un bolígrafo para Ana Patricia Botín que para cualquier ciudadano. Es que no tienen ni idea de lo que es el IVA. Lo dijo la semana pasada. Claro que no lo Pablo Iglesias. Por Sí, tanto, ¿eso qué quiere decir? Que no tiene ni la más remota idea de lo que son los impuestos indirectos y los impuestos... pero ni la más remota idea. Pues vaya política fiscal. Pues eso es lo que a mí me preocupa, efectivamente. Entonces, en momentos de recesión, precisamente hay que bajar la recaudación para lo que estabais diciendo vosotros, para animar el consumo, para favorecer la inversión y, por tanto, reactivar la economía. Y esa reactivación de la economía, además, automáticamente va mejorando la recaudación. Y si haces todo lo contrario, subes el IVA, se consume menos. Por tanto, la economía crece menos, se generan menos empleos porque se consume menos y también se recauda menos IVA. Por tanto, cuando el señor Iglesias, con ese conocimiento del modelo fiscal, a su vez dijo que él quería 40.000 millones más de impuestos el año que viene, pues no sé a lo que se refería, pero si era a subir el tipo pensando que iba a responder la misma proporción, se equivocaba radicalmente. A los ricos. Oye, mira, hay una cosa que a mí me pareció muy clara este verano. En teoría, España es el paraíso del turismo. Y parte de ese turismo, fundamentalmente el más importante, debe ser el inglés. Pues curiosamente Inglaterra, o la Gran Bretaña, o los bretaños, hicieron una cosa muy curiosa, que es que si usted gastaba en el entorno turístico de su territorio de Gran Bretaña, el Estado pagaba el 50% de la factura. Es verdad. Eso no y en se Europa ocurre... también no sé, pero eso no se le ocurrió hacerlo a España, ¿verdad? En Andalucía hubo algún caso. No sé si al final el gobierno andaluz sí que iba a dar unos cheques para consumirlo porque dentro de fíjate que es Andalucía. fácil hacer eso, y te ahorras lo que tendrás que ayudar por otro lado, lo que haces es ayudando que funcione. Claro. Y otra cosa que es muy significativa, que pasó, si no recuerdo mal, este lunes en el Congreso. Este lunes el PP propuso 6 medidas de ayuda económica, no sé qué. Y una de las medidas que proponía era para aumentar, dotar la liquidez. Y entonces se le ocurrió a los de Vox, que ya se ve que van por otro lado, para dotar la liquidez, pues hacer lo del crédito comercial entre las empresas, lo que tienen que pagar al Estado por impuestos y por lo que sea, y lo que el Estado les debe a ellos porque no ha pagado tal. Que haya un saldo, una hacer caja. un saldo con un cheque tal, de manera que, bueno, pues votó en contra del PP. Pues es bastante sorprendente, entre otras cosas porque eso lo propusimos hace muchos años en el Instituto de Estudios Económicos y todavía estaba Cristóbal Montoro.
sorprendente, que era la caja fiscal, que tiene toda la lógica del mundo, donde se compensa lo que te deben y lo que tú debes. Hombre, con un ser normal funciona así, o sea, eso es. Yo si debo a una empresa tal y compro tal, no me va a... Pues justo. No soy idiota. Es bastante razonable. Pero claro, con el Estado no funciona. Pues el PP votó con el PSOE, con sus muchachos, de que no, y Vox se quedó más solo que la UNA. A poner un ejemplo. Eso me lo cuenta un colaborador tuyo en una entrevista que pienso publicar mañana, Israel. que es Israel Cabrera, que bueno, otra cosa que me cuenta, que te quiero preguntar a ti. Mañana en mi blog en no entiendo nada.es vendrá esa encuesta, que hay muchos datos y mucha... Él me dice, los 144 millones de euros que van a venir de Europa ya están gastados. No porque estén gastados esos, sino porque ya ahora mismo llevamos acumulado unos agujeros que eso va a ir directo. Pues es lo que te estoy diciendo, efectivamente. Pero es que además se estima que de todo el requerimiento de endeudamiento del Estado español, del total de las administraciones públicas, no solo del Estado, de aquí al año 2026, eso solo representa el 10%. Por tanto, el 90% restante, ese es el drama, claro, evidentemente. Pero además, que esos 140.000 millones, vuelvo a repetir, sobre todo los 72.300 de transferencias, los que no hay que devolver, son contra proyectos concretos y habrá que mandarlos, a ver si es verdad, habrá que proponer en temas digitales. Me parece muy bien, eso es lo que ha dicho el Gobierno, aunque hay que concretarlo. Pero ¿qué necesita España, por ejemplo? Inversiones en agua. De tal manera que ahí tendría que haber varios proyectos en agua. Por ejemplo, el plan de siempre famoso, el plan hidrológico que nos pagaba Europa y que alguien se empeñó en que no lo pagara por echarlo para atrás. A mí me había invitado la ministra de Medio Ambiente a comparecer en Bruselas. ¿Cuál? Isabel Tocino. De tal manera, y luego también fui la segunda vez, que es donde ocurrió esta anécdota, con Elvira Rodríguez y con el secretario de Estado que me acompañó, que era Pascual Fernández, el actual decano presidente del Colegio de Economistas, que es el que me ha sustituido. Bueno, pues yo hice mi comparecencia como economista y la valenciana, esta señora, ¿cómo se llamaba? Elena Valenciano del PSOE, se opuso. Y entonces se acercaron unos ingleses del Partido Liberal y me dijeron, es el primer caso en la historia de esta Cámara que una persona del mismo país está en contra de que se dé dinero al país. La primera vez que ha ocurrido. Elena Valenciano, me acuerdo que luego, una noche de febrero fría, cerca de las 10 de la noche, atípico, en Bruselas, le dije, pero ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Y a quién representas? ¿A Valencia? Dice, allí están muy en contra del plan hidrológico. Digo, hombre, no son las noticias que yo tengo. Y no sé si os acordáis que a la vuelta casi la tiran al mar. Hombre, que yo estoy en contra absolutamente de la violencia, pero ideológicamente España renunció a unos fondos muy importantes, a un proyecto vital para la agricultura y el turismo, porque no solo era para agricultura, sino para garantizar el abastecimiento de agua en la zona turística, o de las zonas turísticas más importantes, por razones ideológicas. Y por razones ideológicas que se ha hecho... renuncian a recaudar más no bajando los impuestos. Pues eso... Porque les escuece más bajar a alguien que consideran rico un impuesto... Justo. Que se queden sin cobrar las ayudas sociales los que las tienen que cobrar porque no hay por razones ideológicas, porque por razones ideológicas no solo no se aceptaron esos planes y no se hizo el plan hidrológico, no se desarrolló el plan hidrológico nacional, sino que se construyeron unas desaladoras con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros que se están pudriendo en la mayoría de los casos. Las desaladoras de Narbona, o sea, actual Juan, presidente del PSOE, nos queda un minuto de bloque de economía, porque eso tenemos que hacer la pausa y contar lo que está pasando con Podemos, que hoy saben que está declarando Calvente. Entonces, los que sobrevivan a este gobierno, en lo sanitario y en lo económico, ¿qué hacen? Que se compren oro y si pueden se vayan, porque... No, hombre, yo creo que no. Que lo que sucede es que yo espero que este gobierno cambie pronto y que se establezcan unas condiciones o que pacte con otro un plan de Estado para desarrollar la actividad. España tiene grandes emprendedores, España tiene grandes posibilidades. Que la Unión Europea tome cartas en el asunto. Absolutamente. ¿No? Y que los españoles podamos desarrollar nuestro potencial y no que no lo cercenen como lo que está ocurriendo hasta ahora. Si lo toma la Unión Europea, sí es verdad que no va a ser tan salvaje la locura como tienen estos, pero tampoco te va a impulsar, para que no fuera caso, que subas mucho, porque la Unión Europea, no nos engañemos, le interesa que España esté donde está, que sirva para que los viejecitos puedan venir a tomar el sol y a estirarse tal, pero tampoco levantes mucha cabeza, que tenemos competencia. Y ahora nos perjudica el 22%, como tú decías, de los 86 millones de turistas extranjeros que vinieron el año pasado son ingleses. A mí me preocupa mucho, y yo espero que hablemos también probablemente la semana que viene de este asunto, el Brexit. ¿Cómo se va a concretar el Brexit? Porque yo creo que es la razón fundamental por la que el Reino Unido es el país que más ha caído en el segundo trimestre, y el segundo España, pero el que más ha caído el Reino Unido por el Brexit, aparte del COVID. Y con muchos españoles que trabajan ahí también. Pero claro.
Bueno, dejamos la economía por hoy y vamos a hacer una pausa antes de hablar de Podemos. Aprovecho y les recuerdo que en estos 2 minutos, un poquito más que van a tener, nos pueden llamar, por ejemplo, para conseguir esta colección de libros de la beata Ana Catalina Emmerich. Son 5 tomos que contienen sus visiones y revelaciones completas. Y estamos seleccionando, Julio y yo, nuestros fragmentos preferidos para leérselos en estos próximos días. Julio, que creo que además ya nos acompañará mañana viernes, si Dios quiere. ¿Cómo pueden conseguir el lote de las visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich? Llamándonos al teléfono que están viendo en sus pantallas, el 916162464. También pueden escribirnos un email a club@eltorotv.eu o pueden entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Una pausa rapidísima y regresamos. Iniciamos la recta final de la redacción abierta de la mañana y les decíamos que hablaríamos de la declaración de Calvente, el que fuera jefe jurídico de la formación morada de Podemos. Hoy ha decidido declarar finalmente en el juzgado número 42, en el número 6, perdón, de la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón en el marco del caso Dina. Calvente ha afirmado en sede judicial, tal y como cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, organizó un montaje con este caso de la tarjeta robada a su exasesora y mintió, dice, al magistrado instructor en sede judicial durante su declaración de marzo de 2019. Y además tenemos una última hora. El Mundo publica que Calvente se ha derrumbado ante el juez y ha denunciado el acoso de lo que él ha denominado la guerrilla de Podemos. Ha dicho literalmente que teme por su integridad, por lo que el juez García Castellón ha ordenado que se investigue el presunto acoso. Y os doy la palabra porque realmente, bueno, a muchos no nos sorprende porque sabemos que cada vez que haces un comentario contra el Gobierno en redes sociales te amenazan, pero lo que debe estar sufriendo este señor debe estar siendo... Yo creo que ya lo avanzó ayer o anteayer, ya lo dijo. De manera que incluso se dudaba de que igual no iba. Sí, claro, ha decidido declarar. Él estaba llamado hoy a declarar. Ha decidido declarar. A pesar de las amenazas que había recibido. Lo que no entiendo el titular de que se ha caído. ¿Cómo has dicho que se ha derrumbado ante el juez? No entiendo que más bien se ha... Crecido, no sé. Se ha crecido, no derrumbado. Porque para declarar que me están... Hombre, yo si me derrumbo no declaro que me están intentando forrar a palos, sino que me quedo como una alcachofa. Si me enfrento a que me están intentando arrear, es que me al revés. Pero en fin, ellos sabrán. Es curioso porque una cosa que no he entendido yo, toda la explicación del fiscal sobre este caso era que solo cogía aquello que el Tribunal de Cuentas había declarado como dudoso, porque Calvente era un señor que lo único que decía son opiniones. Y, a ver, los testigos cuando van a un sitio no dicen cosas suyas. No testificar, o un testigo tiene que llevar papeles de otro. O sea, si yo voy y digo que Juan me ha intentado matar aquí en la puerta, no vale. O sea, tengo que llevar a alguien, si soy testigo, alguien que haya visto que Juan me ha intentado matar en la puerta, o testifico, porque entonces me puedo ahorrar de testificar. Es decir, el argumento no colaba. Entonces parece que ese señor si va y dice Pepito hizo esto, Zutanito hizo otro, las cuentas eran así, se supone que eso tendrá un valor, como mínimo, tan valor como el que lo niegue siendo un testigo. Y además no puede mentir un testigo que sepa yo, ¿no? Justo, yo creo que ese es el asunto fundamental. En primer lugar, hay que garantizar, y vuelvo a insistir, aquí también el Estado de Derecho. Por lo tanto, la presunción de inocencia siempre, pero también la presunción de que se dice la verdad cuando se es testigo. Entre otras cosas, porque el imputado o investigado sí que tiene derecho a mentir. Tú no puedes atacarte a ti mismo. Pero, en cambio, en el caso de los testigos sí que existe una sanción, incluso penal, por mentir. Por tanto, a mí me extrañaría que esta persona se arriesgue precisamente a esa situación, que evidentemente se la van a buscar si no es verdad lo que dice. Pero bueno, vamos a ver lo que decide el juez y vamos a ver qué actuaciones se desarrollan. Sí, y lo que es intolerable en cualquier caso, en este y en cualquiera, amenazas y coacciones para evitar cualquier comparecencia. Ir contra el poder o contra los malos, porque a veces el poder, o son malos o son el poder, es una cosa que te suele salir cara, O sea, que hace falta más bien muchas hormonas para enfrentarte. Por cierto, que publica OK Diario que la Fundación CEPS, esa que en la que trabajaban y habían fundado los
fundadores, valga la redundancia, de Podemos, habría recibido más de 1 millón de euros, en concreto 1.856.000, directamente por orden de Delcy Rodríguez, la amiga de Ábalos. Ah, mira. O sea no sé, sobre esto, la semana que viene tengo otra entrevista que voy a publicar, que es muy interesante, porque es el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exterior. Y no se queda nada callado. Porque además es un señor que vino al Senado español a testificar por esto. Y no se queda nada callado explicando la financiación en Venezuela, aparte de la dictadura, es una tragedia que los ciudadanos estén muriendo de hambre y que precisamente dedique fondos tanto para sacar al exterior y preparar la posible salida de los dirigentes como para financiar este tipo de actividades que en su momento ya realizaba la Unión Soviética y que al hundirse la Unión Soviética pues claro, son efectivamente los herederos de esa situación. Sí, porque claro, el que tenía que hacer eso que es Cuba, Cuba sabe hacerlo, tiene la ideología, pero no tiene un puñetero dólar, porque se los quitaron los otros. Entonces, ¿quién pagó? Pagó Maduro mientras pudo. Hay una anécdota de los impuestos. En el año 93 varias comisiones fuimos a Cuba para analizar la situación y tratar de buscar soluciones, ¿no? Y me decían, claro, es que ha venido aquí un antiguo representante del Ministerio de Economía y Hacienda y ha dicho que lo fundamental era establecer un impuesto progresivo sobre la renta. Dice, si no tenemos renta. ¿Esto qué quiere decir? Que lo de la ideología al final lo lleva uno en la cabeza independientemente de la realidad, porque aplicó un modelo que no tenía nada que ver con la realidad cubana, efectivamente. Es que en el fondo la ideología es poner el dogma por encima de los hechos. De los hechos y de la realidad, claro. Y como dogmas hay muy pocos verdaderos, pues tienes un problema. Bueno, lo de la financiación pues ya se irá viendo, se han publicado muchas informaciones en las últimas semanas sobre este asunto. Lo que pasa es que al menos el frente judicial del caso Dina sí que va acercando al vicepresidente. Yo no sé cuánto puede tardar el suplicatorio, pero... Hay más frentes, o sea, el frente más grave probablemente será el del Pollo Carvajal. En el momento que el Pollo Carvajal hable... Bueno, el problema de todo eso es que no solo saldrá Podemos, sino que parte del PSOE también. El otro gran problema es el SAP, el chico este que pillaron en una isla y que están a punto de llevarse a Estados Unidos, ¿no? Ese es otro foco muy importante. Y después están los focos de todo lo que son los antiguos países del Foro de Sao Paulo, que ahí, como algunos han cambiado de régimen, pues el régimen nuevo está investigando dónde se ha ido una burrada de dinero. Bolivia, sobre todo. Por ejemplo, Bolivia, ¿no? La de Evo Morales, que a mí me hizo gracia, porque, claro, y Evo Morales, como leo la prensa en España, pensé que realmente era el indígena de los indígenas. Hasta que entrevisté a indígenas de Bolivia. Y ostras, Pedrín, lo que te dicen de Evo Morales, vamos. Porque de indígena nada, que el peor presidente que han tenido los indígenas ha sido Evo Morales, con diferencia, que no hizo ni un puñetero hospital en una escuela en todas las zonas indígenas de la zona, que se llevó el dinero a las puertas, en fin, que era un bicho y que curiosamente, la zona ¿os acordáis que se criticó tanto a Bolsonaro por haber quemado la Amazonia? Sí. Bueno, pues me decían estos que donde ha desaparecido más Amazonia no es precisamente en Brasil, que ha desaparecido mucha, sino en Bolivia, pero por otro motivo. En Bolivia era porque se plantaba la coca y se hacían aeropuertos para sacarla. Y que detrás de eso estaba un señor que se llama Evo Morales. Ah, mira. Plantaciones de coca y aeropuertos escondidos que son mucho terreno para que los aviones puedan despegar. Coca que iba de todos sitios a Estados Unidos, claro. Y sobre el asunto judicial, que para ti no es el peor, pero... ¿En qué sentido? El de Dina. Hombre, que hoy le han señalado como mentiroso. Bueno, pero yo creo que eso los otros tienen más fondo, pero sí, lo que pasa es que diríamos igual es el más las cosas próximo. Que denuncia Calvente, que aquí leímos esa denuncia que envió al juez de 45 páginas, la pena es que no pudimos leer los documentos que él aportaba, porque él todas la gran gamberra, o sea, lo que tiene miedo Podemos, pienso yo, no es la justicia española. ¿Tú crees que no? No, Podemos tiene miedo como tiene miedo el PSOE. ¿No han interrogado a Calvente los fiscales Estampa y Serrano? Parece ser que espera, te dice que lo que tiene miedo el PSOE y Podemos es de la justicia norteamericana, que es la que está a punto de actuar con todo eso. Porque todo ese tipo de financiaciones Estados Unidos entrará por el tema de los regímenes, narcorregímenes.
de la droga que entra a Estados Unidos. Y si Estados Unidos te enfila, aunque seas el de otro país, tienes muchos problemas para moverte por el mundo y para que tu dinero robado circule, por ejemplo. O sea que el miedo lo tienen, y Norteamérica de momento no ha entrado. Hay que ver Trump qué pasa. Si en noviembre Trump sigue, probablemente parte del PSOE español, Morodon Company y Podemos, algún órgano se le pondrá muy pequeñito. Yo creo que este es el comienzo, pero efectivamente yo pienso que los problemas fundamentales que pueden surgir es de las vías de financiación extranjeras. Pero desde el punto de vista racional es que lo del caso Dina es kafkiano. Es verdad que cuando pone de manifiesto que nuestro vicepresidente del gobierno pues no le cuesta nada utilizar la justicia y mentir, pero a mí me parece una cosa kafkiana y por tanto me cuesta mucho entender el trasfondo. Los asuntos de financiación ilegal ya son más tradicionales, más claros, y ahí es donde yo estoy completamente de acuerdo contigo, que puede venir, pero sobre todo por las actuaciones del régimen de Maduro, inicialmente a través del control de Estados Unidos, que eso puede tener consecuencias muy graves. Maduro, Bolivia, etcétera. Toda esa zona. Correa fue sentenciado anteayer a no sé cuántos años por cosas de estas. O sea, sí, no puede presentarse. Bueno, claro, todo eso. Parece que Evo Morales tampoco se puede presentar por no sé qué historia. Sí. Ha mandado a otro para presentarse que parece que tampoco podrá. O sea, hay mucha cosa. De la misma manera que todo el Foro de Sao Paulo o lo que ahora se llama el Grupo de Puebla está intentando y lo puede conseguir comerse Colombia y sobre todo comerse Chile. Y eso nos lo tiene que explicar nuestro amigo Zaroba, porque ese es un tema grave. Están perdiendo las antiguas plazas. Mañana va a estar Manuel Zalba con nosotros. Pero en la redacción abierta. Están a punto de ganar plazas muy importantes. Y Colombia y Chile son plazas muy importantes. Importantes y claves. Muy importantes, ¿eh? Porque claro, ya tienen México, tienen Argentina, o sea, en algunos sitios ha cambiado. Han perdido pequeñitas, pero... Es que es muy difícil de entender y de justificar que el régimen político, económico, social que más pobreza y miseria ha generado en el mundo, como es el comunismo, que más ha cercenado la libertad, que más víctimas ha provocado, sin lugar a duda, es el que más está siendo defendido y ha sido defendido tradicionalmente por intelectuales y medios de comunicación. Y sigue. Y sigue, por eso digo, y solo se puede justificar mediante inyecciones monetarias, porque no hay otra justificación posible, porque es bastante sorprendente. A pesar de la condena del Parlamento Europeo, claro, que equipara el nazismo con el comunismo. Absolutamente. Absolutamente. Eso se ha producido hace menos de un año. Y de hecho, también es verdad que en la condena aparece más la palabra estalinismo que comunismo. Vargas Llosa recuerda cuando dejó de ser comunista cómo se le complicó la vida porque estaba en un estado bastante apoyado como otros escritores iberoamericanos. Se sacan de todos los circuitos. Claro. Y sí, es que es un chollo, ¿eh? O sea... Y no nos estamos yendo por las ramas. Estamos diciendo que esa financiación que antes procedía de la Unión Soviética, ahora para buscar precisamente esa propaganda y publicidad. Claro. Sin duda, sin duda. Bueno, nos quedan 2 minutos. No quiero despedir el programa sin adelantar una noticia que conocíamos en la tarde de este miércoles, que comentaremos también mañana ampliamente con Manuel Zalba, y es que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz en 2021 por el acuerdo que ha logrado entre Israel y Emiratos Árabes. Como nos quedan 2 minutos, uno a cada uno... Hombre, hubo un presidente norteamericano que sin haber hecho nada se lo dieron. Entonces, que se llamaba Obama, que aún no había empezado el de esto, y ya le dieron un premio por si lo hacía algo bien. Potencialmente. Le dieron un premio potencial. Yo creo que el premio Nobel... los premios Nobel en este momento hay que darles una vueltecita importante. El de la paz y el de la paz y el de literatura, etcétera. No los científicos, pero habría que darles una vueltecita en general. Sí. Por tanto, bueno, pues tiene sus pros y contras, y además a ver cómo acaba precisamente ese acuerdo. Pero desde luego, si se consolida, sería histórico y muy positivo, evidentemente. Y sabiendo cómo es Trump, capaz sería de no acudir a recogerlo. Bueno, no sé, pero sería un milagro que los que votan eso... Me extraña muchísimo. El premio. Desde luego, parece ser que se quedará en nominado. Pero bueno, Manuel Zalba nos lo explicará mañana en la redacción abierta, que estará con nosotros. Y como les decía, creo que ya nos acompañará Julio Ariza. Josep María, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana Juan, más. muchas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene contamos contigo, ¿verdad? Que además daremos algunos consejos a la gente, porque este año invertir es muy complicado. Están viendo también en sus pantallas las maneras de contactar con nosotros para pasar a formar parte del Club de Amigos. Nos pueden llamar al 916162464, pueden escribirnos un email a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Y aprovecho y les recuerdo también, antes de despedirnos,
que tenemos perfil de Instagram del Club de Amigos. Lo están viendo a la derecha abajo, @Club de Amigos, Toro TV. No tienen que poner ningún punto ni nada complicado. Y en ese perfil subimos mucho contenido muy interesante para todos los miembros del club. Feliz tarde, hasta mañana.